Saludos, sean bienvenidos a otra emisión de Backstage Deportivo y estamos en modo mundial. Renier González, un placer compartir junto a ti. Igual y con toda la familia cubana, así que vamos a analizar el mundial. Pronósticos, Sí. Que en el deporte esto no es matemática, 2 y 2 no son 4, Trataremos de analizar cada equipo, pero y dar los pronósticos. Recuerden que si no, ¿para qué practicar deporte? Ya sabemos quién iba a quedar campeón. Exactamente, además, por muchos pronósticos que demos, tendremos que esperar al cierre del mundial para ver en definitiva quién se alza con la Copa en Qatar 2022. Comenzamos con el grupo A, donde se encuentra precisamente Qatar. Hay que decir que Qatar tiene grandes posibilidades de igualar a Sudáfrica, como ser el único anfitrión que no pasa la primera fase de grupo. Tiene un equipo que se preparó, estuvo en Copa América, que no le fue mal, estuvo en la Copa de Oro, pero yo creo que el equipo que ha armado el español Félix Sánchez, que por cierto pertenece, es decir, a la escuela del Fútbol Club Barcelona, es un equipo que ha mejorado mucho, pero yo no le veo la más mínima posibilidad de pasar dentro de un grupo donde están los Países Bajos, que es una selección, los neerlandeses de altísimo nivel, y dos equipos que yo creo que entre ellos, en el partido final del grupo, que se van a medir. Que cierre. Bueno, al menos así lo preveo. Yo creo que Holanda va a pasar sin problema. Holanda tiene, excepto la portería, que no es una posición en la que está, tiene el líder en cada una de las líneas. Virgil van Dijk es un fuera de serie, un defensa que es capaz de armar el juego desde el fondo. Tienen a Frenkie de Jong en el Barcelona con toda la novela que se vivió, pero es un centrocampista. Y luego de estar fuera de Rusia 2018, regresar ahora, pues hay que poner el nombre otra vez por todo lo alto de la naranja mecánica. Yo doy a Holanda como uno de los equipos a derrotar en este torneo mundial. Y tiene una figura que puede ser uno de los jóvenes que vamos a explotar en esta Copa del Mundo, que es Cody Gakpo. En el PSV Eindhoven ha tenido una tremenda temporada, es un muchacho que puede jugar en todo el frente de ataque, pero sobre todo arrancando por la izquierda. Le veo unas condiciones tremendas. Pienso que Luis Van Gaal lo va a utilizar de titular. Vamos en próximos programas un poco anécdota. Van Gaal, recuerden ustedes ya el mundial en el último mundial que él dirigió en Brasil en el 2014, aquella tanda de penales con Costa Rica que sustituyó a Sílense, y es un hombre que va a preparar, no se pierdan los programas después con las anécdotas y lo que está, porque lo que ha hecho preparando al equipo para los penales es algo novedoso. Inédito. Va a mezclar, o ya él mezcló, pero 2 deportes. Así que no se pierdan esto. Yo creo que Holanda no va a tener problemas, pero la segunda plaza sí creo que va a estar muy Ecuador-Senegal. Con Ecuador sucede algo, Renier, no sé cuál es tu opinión. Muchos ahora lo están dando entre los posibles favoritos para avanzar en la fase de grupo ante Senegal. Como ya decías, creo también que Holanda sin dificultades va a ser de los clasificados en este grupo A. ¿Qué me pasa con Ecuador? La mayoría de los partidos en la etapa clasificatoria fue en su casa. La altura de Ecuador, que los beneficia, también estando, por supuesto, en su hogar, pues se simplifica un poco más. Una selección muy joven. Demasiado. Estaba previsto, por supuesto, que fuera increciendo, que fuera mejorando y que ahora pues llega a Qatar 2022. Una de las buenas noticias para Ecuador, pero no creo que ante Senegal, que va a ser la discusión directa, pueda acceder a la próxima fase. Prefiero dar favoritos a Senegal. Yo no me decanto tanto por la lesión de Sadio Mané, que puede ser una baja muy sensible, aunque va al Mundial, pero en los primeros partidos no creo que pueda actuar con esa lesión que sufrió. Está ahí por lo que significa desde el punto de vista anímico y porque puede llegar a lo mejor a ese partido decisivo, lo puede jugar. Yo creo que línea por línea Senegal es la mejor selección que tiene África en este momento. Es una selección que no sufre altibajos en su juego, tiene un buen portero, Keita es un excelente portero, tiene buenos defensas, y bueno, tiene a Sadio Mané, tienen a Gueye también, que es otro excelente futbolista, pero yo creo que Ecuador le puede dar la batalla. Ecuador cuenta con un líder muy joven, ya tú hablabas que es una selección extremadamente joven, y que esta selección se conformó con miras al 2028, pero acortaron los plazos y lograron llegar a este mundial. Hay 2 figuras que para mí son fundamentales en este equipo. Piero Hincapié, un defensa con solamente 20 años que ya brilla en el Bayer Leverkusen, que lo mismo te puede ser zaguero que lateral, y Platita, que aunque no es titular en el Valladolid, es un muchacho que te puede cambiar con una genialidad el curso de un partido. Por lo tanto, no lo doy, pero yo creo que en lo que tú decías, si Senegal se ve un pasito por delante de Ecuador. De Qatar sí, no creo que Félix Sánchez pueda hacer mucho.
muy buen técnico, con nombre de ballista dominicano, pero van el español. Van a estar en casa, que Sí, eso también pero puede jugar a su favor, pero es complicado. No es solamente ser local. no. Creo que van a pagar el derecho de piso y la inexperiencia de sus jugadores que no juegan fuera de su liga local. Y eso creo que es un handicap demasiado grande para ellos. Entonces, a modo de resumen, Grupo A, por mi parte, Países Bajos y Senegal. Yo, Países Bajos y después, bueno, entre Senegal y Ecuador. Vamos a ver qué pasa. Sí. No te vas a dar un piscinazo. No, que los chichones en el Mundial duelen más. Pasamos al Grupo B. Recuerden que estamos próximos a comenzar el Mundial, así que va a ser un poco breve esta fase del análisis de los grupos. Vamos a comenzar en esta primera entrega con los primeros 4 grupos. Próximamente, en breve, tendremos el análisis de los 4 siguientes para ya entonces pasar a las anécdotas, a las historias, que no se lo pueden perder. Va a estar genial aquí en La Familia Cubana, en Backstage Deportivo. Además, anuncio, antes de pasar al Grupo B, Renier, damos la noticia. Comenzamos a trabajar ahora con el Mundial, pero nos mantendremos este dúo. Sí, y aquí es el matriarcado, la que manda es ella. Mucho más joven, pero aquí es matriarcado. En mi casa me manda mi mujer, en casa de mi mamá me manda mi mamá. En la televisión también, aquí tú, ¿hasta cuándo es esto? Cosas que pasan. Pues vamos a estar analizando en Backstage Deportivo, de momento, reitero, el Mundial, pero más adelante nos quedaremos con las ligas, con el Clásico Mundial. Sí, próximo a comenzar, así que tendremos de todo, fútbol, béisbol y muchísimo más. Lo que usted desee también puede dejarlo en los comentarios y aquí estaremos hablando de deporte. Pasamos, Renier, al Grupo B, donde se encuentran Inglaterra, Estados Unidos, Irán y Gales. Bueno, mira, Gales se regresa después de muchísimos años, su segunda participación en un Mundial. Tienen un Gareth Bale que no es el mismo jugador, está jugando en la Major League Soccer ahora en Los Ángeles. No creo, a pesar de la presencia de Bale, que esa selección pueda avanzar. Yo doy aquí ampliamente favoritos Inglaterra, que tiene uno de los mejores equipos del mundo, pero siempre le falta el plus, un equipo que tiene líderes y buenos jugadores en cada una de las posiciones. Tal vez me gustaría que Gareth Southgate fuera un poco más atrevido a la hora de armar sus 11, pero creo que es una selección y con un líder como Harry Kane, uno de los hombres que ha logrado marcar hat-trick, bueno, el último que se ha marcado en Copas del Mundo, que es un referente, el delantero del Tottenham. Y Estados Unidos para mí es una selección dificilísima en esta Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque cerca de 20 futbolistas estadounidenses juegan en Europa y ya no son actores de reparto. Muchos de ellos son protagonistas. Por ejemplo, no ha jugado mucho, pero Christian Pulisic es el líder de este equipo. Sí. Un cambio de ritmo tremendo, lo vimos en el Dortmund, lo vimos en una etapa con Tuchel en el Chelsea. Y hay otro, Winston McKennie en el centro del campo, que brilló en la Bundesliga, que lo ha hecho en el Calcio. A mí me parece que Estados Unidos va a avanzar y va a ser una de las selecciones revelaciones dentro de esta Copa del Mundo. ¿Tuvo algunos tropiezos en Sí, al final, pero prácticamente ya habían sentenciado. Como tú dices, no tuvieron la actuación que se esperaba por la nómina que tiene, pero yo creo que va a ser un equipo bien interesante en esta Copa Mundial y lo veo por encima del resto en este grupo eliminatorio, a excepción de Inglaterra, que yo sí creo que los ingleses van a pasar sin sobresaltos. Siempre sucede con los ingleses, como bien decías, que tienen equipos muy bueno. Son portentos realmente lo que llevan a las Copas del Mundo. Pero se quedan cortos. Pero no llegan, siempre falta esa... Lamentablemente, además, porque es una selección que yo le tengo mucho cariño, pero... Sí, no solamente la selección, es la liga, o sea, el fútbol inglés en sentido general es una maravilla. Cuando vamos a la Premier... Es genial, la mayoría de los ingleses juegan en la Premier también. No, es un equipo que se conocen, que pueden jugar de memoria, que tiene figuras jóvenes, figuras establecidas, calidad, pero le falta ese plus que solamente consiguieron cuando fueron locales en el año 66, ya tan lejano que no habíamos nacido. Sí. Yo menos. No, imagínate tú. Y entonces aquí el partido de Estados Unidos-Irán, yo creo que entre estos dos equipos puede haber más rivalidad, sobre todo también en el tema, yo creo que un poco más político que de otro punto de vista. Se dio en el 98, es el partido más político de la historia de los mundiales, lo terminó ganando Irán, pero ni esta selección iraní es aquella del año 98 y mucho menos esta selección de Estados Unidos es aquella que fue derrotada por los iraníes. Yo creo que en este momento Estados Unidos está no un paso, sino varios pasos por delante de Irán y veo a los estadounidenses superiores incluso a Gales y como clasificados los doy en este grupo detrás de Inglaterra. Pues entonces aquí tenemos más o menos
La misma opinión. Ah, bueno, ya. Inglaterra, Estados Unidos. Ya, nos quedamos entonces, lo vamos a ver si después. Pronósticos, que esto no es matemática. Exactamente. Sí, que después dice, ay, mira lo que dije. Bueno, a veces anuncia el parte meteorológico que va a llover y no llueve. Así mismo es. Pasamos a la llave C. Vamos bastante rápido, contra todo pronóstico. Sí, mira, para que veas, se están rompiendo los pronósticos. Se están rompiendo los pronósticos. Vamos a la llave C de Qatar, donde se encuentran Argentina, también México, Polonia y Arabia Saudita. Yo creo que Arabia Saudita, por historia, porque sus jugadores no actúan tan bien fuera de su liga local, yo la saco de todo esto. Y doy a Argentina como clasificada sin problemas. Creo que Argentina va a sufrir, tiene una baja muy sensible porque no hay un jugador que pueda hacer la función que hacía Lo Celso dentro del seleccionado de la llamada ahora selección albiceleste de Scaloni, la escaloneta, como le llaman. Pero yo creo que van a hacer un gran mundial. Sobre todo, Lionel Messi no es el mismo, tiene 35 años, pero está liberado de la presión. Creo que puede ser el mundial de Lionel Messi es lo que en este todos. sentido. Porque no tiene esa presión, ya no es el mejor jugador del mundo. Esto lo va a hacer que juegue libremente y ahí sí es un serio peligro. Ya ahí no concuerdo contigo. Ah, creo mira, dime a ver qué pasó. Un poco. Creo que presión sí tiene, porque realmente es lo que le falta en sus vitrinas. Ya ganó una Copa América. Sí, bueno, puede ser presión, actual. pero no la misma. Yo creo que Messi ahora en este mundial se puede dedicar. Ya él no tiene la velocidad, el cambio de ritmo, pero mantiene la habilidad y esa pierna zurda excepcional. Puede dedicarse a abastecer de balones. Bueno, tiene un tridente arriba con Di María y Lautaro. Sí. Y en los tiros libres. Yo creo que no va con la presión que tuvo antes. Y eso va a ser beneficioso para la selección argentina, que por cierto, acaba de derrotar a Emiratos Árabes. Lleva 36 partidos consecutivos invictos, solamente uno de Italia del 2018 al 21. Para tener en contexto que esto es una selección dificilísima de derrotar, que no tiene nombres rimbombantes en defensa, porque Argentina no tiene nombres rimbombantes en defensa, pero son buenos defensores. Sí. Cumplen, están bien compenetrados. Scaloni, que era un hombre al cual muchos criticaron, se equivocaron. Incluso ya, como el mismo del Vichy Borgi dijo, me equivoqué con Scaloni. Pasó algo parecido en el Mundial del 86 también, para buscar un contexto con Bilardo, que terminó aquella manta en el Estadio Azteca, perdón Bilardo por todas las críticas que había recibido. Scaloni recibió muchas críticas cuando se hizo cargo del equipo y sin embargo ha sido el técnico que ha logrado agrupar alrededor de Messi, que es la figura, no hay duda, pero liberándolo algo de presión y alcanzando objetivos que no pudieron hacer equipos que tenían más nombres que estos. Tienen un buen centro del campo. La ausencia de los Chelsea yo creo que les puede pesar en algún momento cuando avancen en instancia, pero dentro del grupo yo creo que Argentina no debe tener ni la más mínima dificultad para pasar y con la puntuación ideal. La discusión del otro puesto va a estar sí mucho más complicada. Sí, Polonia sobre todo, a ver, México-Polonia creo que va a ser el duelo más complejo para el segundo cupo, aunque si tengo que dar un favorito me voy con Polonia. La figura de Robert Lewandowski, sí, a mí sí me gustan los piscinazos. Ya no, yo me voy a lanzar también. Ya, yo me voy a lanzar también. La figura de Robert Lewandowski promete ser además uno de los mejores jugadores también en este mundial, como lo está haciendo en la esfera del fútbol a nivel internacional y que aporta muchísimo a ese equipo. Vamos a decir que un impulsor. Ahora, luego de salir del Bayern con el Barcelona, no ha sido todo lo que Robert Lewandowski pudiera dar, pudiera demostrar, sobre todo en Champions, que ha tenido sus tropiezos, y creo que va a llegar al Mundial a tratar con la selección, pues de levantar ese nombre de Robert Lewandowski, hacer ese 9 ideal que tiene la selección polaca. Así que prefiero, entre México o Polonia, pues prefiero a Polonia, y además porque vamos a decir que hay un poco de rencilla con México. Pues yo me voy a ir con los manitos. Ah, mira. Yo creo que como bien tú dices, Polonia es una muy buena selección liderada por Lewandowski. Tiene jugadores interesantes, Zielinski, Arkadiusz Milik, que tienen nivel. Pero México siempre saca esa garra, ese extra en la fase de grupo. Después llegan al partido donde siempre terminan, que es los octavos de final. Pero a mí me gusta una selección mexicana que yo creo que ha sido bien armada a pesar de las enormes críticas por el Tata Martino. Decía el técnico de Polonia. Yo espero que al técnico de México no lo critiquen tanto, no. El señor técnico de Polonia tiene que saber que el técnico más criticado del planeta es el de la selección mexicana. El Tri está bajo la mirada de la prensa los 365 días del año y el puesto de seleccionador está cuestionado los 365 días del año. Y yo creo que esto es un handicap que siempre tiene México por la enorme presión que le ejerce la prensa a los mexicanos en los mundiales o en cualquier evento al cual van. Pero yo veo a México
con muchas posibilidades, porque es que los mexicanos sacan el extra, son un rival extremadamente difícil. Tiene buenos futbolistas que se han afianzado en el fútbol europeo, Edson Álvarez, está el caso de otros jugadores como el Chucky Lozano, que ha estado en el Napoli, aunque no es el mismo, yo creo que sigue siendo la figura. Raúl Alonso Jiménez es un excelente goleador, después de la lesión en la cabeza en el Wolverhampton no ha tenido los mismos resultados, pero es un hombre muy peligroso y un 9, un hombre que sabe alar marcas, que puede cabecear, que es complicado. Le va a pesar la ausencia del Tecatito Corona, que era el otro hombre que por los extremos podía darle, pero me voy por México. Voy a confiar, además, soy un admirador del fútbol mexicano también. Me quedo con México por encima de Polonia, así que uno de los dos va a tener un chichón en ese grupo. No, además, si nos dejamos llevar por lo que hizo México en 2018 con Alemania, vamos a decir, Alemania en ese mundial en Rusia no estaba para nada bien, no, pero además... Es la excepción de la regla. Sí. Y México aprovechó, se crecieron ante ese equipo alemán y después yo creo que el impulso también de haberle ganado a Alemania, de la manera en que lo hicieron, de cómo le jugaron a los alemanes, pues los hizo crecerse, avanzar en la fase de grupo y pudiéramos tener a un México similar aquí en Qatar. México está acostumbrado a hacer hazañas en los mundiales. Si nos vamos a remontar, 1994, tuvieron un partido, ellos comenzaron perdiendo con Noruega, y tuvieron un partido dificilísimo con Italia en la fase de grupo, lograron saldarlo, salir adelante con un empate. Año 98, el partido con Holanda fue espectacular, lograron pasar. México es un matagigantes en este tipo de mundiales en la fase de grupos. Ya después cuando pasa octavo, no sé qué sucede también con el fútbol mexicano. Yo creo que la enorme presión que ejercen sobre ellos, te digo que puede ser muy perjudicial. Tal vez el día que le bajen las expectativas y no los tengan con ese estándar tan alto, podrían tener un mejor papel. Pero en la fase de grupos, los mexicanos se crecen y tienen, ya no solamente es el fútbol mexicano con los jugadores dentro de su liga, que es muy buena, sí, aunque ha ido cediendo con respecto a la Major League Soccer, pero es el fútbol mexicano que también tiene referentes dentro de Europa. Sí. Y esto tienen hombres de experiencia, también Guardado, que ha estado ahí. Yo veo a México con muchas posibilidades, porque Polonia yo creo que el fútbol polaco necesita un poco de reinventarse. Han logrado clasificar, pero no es aquella Polonia que en el año 74, claro, aquello era un equipo con futbolistas Lato, Smuda y compañía que eran excepcionales y que le duró hasta el año 82. A partir de ahí, el fútbol polaco sufrió un bache que han tratado de solventarlo ahora, como bien tú decías, con Lewandowski. Pero acuérdate que Lewis llega con 34 años al Mundial. No parece, pero tiene 34 años. Sí, es un robot. Es que un día vamos a descubrir que no era humano, que era un robot. Pero la edad pesa y el padre tiempo alcanza a todos. También, es verdad. Así que ya lo saben. Opinión dividida una vez más. Vamos a ver quién se va a Eso es lo bueno, la salsa. que escriban sí. Y que digan, oye, estoy de acuerdo con el que está hablando, no, esto no. Bueno, ya, cada cual tiene su criterio y hay que respetarlo. Claro que sí, así que vamos a ver, también queremos saber su opinión, quién pasa, México, Polonia, Inglaterra, ahí sí ya estamos. Oye, déjame interesarme, mire, me puedo caer de aquí sufriendo un accidente, porque esto está muy alto. Como Melissa es más alta que yo, miren, esto aquí tengo que moverme para acá. Accidente de trabajo, si me caigo aquí. Sí. Bueno, ya lo decía, Argentina, yo creo que todo el mundo la da como para pasar en este grupo. Sería ilógico no dar a los argentinos. Que Lautaro se va a llenar de goles con pases de Messi y las incursiones de Di María, los pases de De Paul. Yo creo que puede ser un mundial donde Lautaro puede luchar por ser uno de los máximos goleadores. En lo personal, por supuesto, todos tenemos nuestra selección. Renier tiene la suya, yo tengo la mía. Ya, la mía no gana nunca, Inglaterra, pero ya. No. Bueno, la mía ya ganó el 2014, Alemania. No, ganó en el 2014 y casi siempre está ahí. Y precisamente a los argentinos. Pero realmente tengo muchos deseos de ver el Mundial, sobre todo por ver a Messi, por ver ese juego de... Creo que va a ser el mejor Mundial de él. Creo que Argentina va a avanzar y mucho. De hecho, ahora no nos vamos a arriesgar a tanto. Estamos en la fase de grupos, pero pudiera darle incluso entre las favoritas para llegar a para mí, de hecho, Argentina es una de las grandes favoritas para ganar esta Copa del Mundo. Sí. Y esa racha de 36 partidos invictos confirma que es una de las grandes selecciones que hay en este Mundial y con muy buenos jugadores. Y un cuerpo técnico que ha logrado unir
que yo creo que fue una de las cosas también que le faltó a Argentina, un técnico que lograra... Repartir mejor el juego, porque antes todo, como hemos visto, como era la costumbre, en el Barcelona también lo era en Argentina, todo Messi. Giraba alrededor de Messi, y Messi no era un líder, no es un líder, total líder. En esto, pero es un jugador excepcional. Y por eso te digo, liberado de esta presión, y Messi, comprendiendo su papel, va a ser mucho más generoso y va a convertirse en un dolor de muela, que es lo más terrible que hay. Sí. Es un dolor de muela para las defensas rivales. Yo creo que va a ser un mundial donde Argentina apunta a lo más alto, como mismo lo hizo en el 2014. Sí. Una final de un mundial la gana o la pierde cualquiera, y más en tiempo extra como se definió. Pero yo creo que hay que tener muy en cuenta, y va a ser una de las grandes selecciones de esta Copa Mundial de Qatar. Además, sobre todo teniendo en cuenta que Messi pasó de jugar en el Barcelona, a ser esa figura clave, a pasar a un PSG donde ha tenido que adoptar otras tareas, otras responsabilidades al interior del club, y que lo hemos visto, vamos a decir que con un renacer en estos últimos juegos con el club, sí, como preparándose para el Mundial, y que creo que esa misma figura que hemos visto de Messi en estos últimos desafíos del PSG va a ser la misma que vamos a ver con Argentina, y eso puede beneficiarlos y mucho. Mira, hay algo en el deporte. Yo veo a Messi divirtiéndose como cuando era joven, como cuando no le habían dicho que era el mejor jugador de la historia. Yo creo que esa presión lo pudo, dado su carácter, y que lo abrumó. Pero yo lo veo jugando más alegre, más relajado, y esto es un peligro latente para cualquier selección. Y otra cosa que tú decías, y creo que es muy importante, no solamente en el fútbol, sino en todos los deportes, que es el momento. Están llegando varios de los futbolistas argentinos en un gran momento de forma y en un momento donde están aportando en sus clubes. El momento en el que usted llegue en la preparación para un torneo es fundamental, y Argentina llega en muy buen momento. Exactamente. Es lo que no... Ya, este piscinazo es más grande, pero es de los dos. Pero yo creo que está ahí, yo creo que está latente ahí, que Argentina va a avanzar y largo en esta Copa del Mundo. Ojalá y sea así, realmente una buena noticia, porque además en nuestro país, o los cubanos en sentido general, son amantes del fútbol argentino. No, es que muchos crecieron. Bueno, yo no crecí mucho, pero nací, sí. No tuve la oportunidad de verlo en vivo, pero después sí busqué el triunfo de Argentina en el 78 con Kempes, uno de mis ídolos. Yo siempre admiré a Valencia y Kempes, y empezaba el fútbol por eso, y Kempes era uno de mis referentes. Y bueno, después lo que hizo Diego Armando Maradona, que cautivó tanto cuando el Mundial de México 86, cuando los cubanos lo vieron, y es una selección, no cabe duda, de las grandes en la historia del fútbol, y que lleva mucho tiempo, desde el año 86, sin ganar una Copa del Mundo. Sí. Así que, y las rachas están para romperse. Esta es negativa, Argentina puede terminar con eso. Puede terminar. Vamos a pasar a otro grupo, nos referimos al D, donde se encuentra el campeón del mundo, Francia, también Dinamarca, Australia y Túnez. Bueno, Dinamarca, Francia y Australia y Túnez. Ya aquí yo creo que los dos clasificados, y vamos a hablar del momentum en un breve. ¿Comenzamos por el campeón del mundo? Claro No, pero es la que manda. No, comenzamos por ¿Puedo empezar por Francia? Claro, yo le pido permiso al matriarcado. Adelante. Mira, Francia es una selección que tiene talento en todas sus líneas. Tiene un técnico muy criticado por la forma de jugar, pero que los ha llevado a ganar un mundial, como Didier Deschamps, campeón como jugador, capitán de aquel equipo y campeón como técnico. Que muchos dicen que con ese equipo ganaba cualquiera. Sí, pero bueno, dirigir estrellas no es tan fácil, exactamente. Va a tener ausencias importantes. La última, la de Nkunku, lesionado por Camavinga en un entrenamiento, algo que me parece de locos. Pero de todas formas tiene jugadores para suplir esto. Tiene un Benzema que está en un momento de forma tremendo. Tiene un Mbappé que va a tener las luces sobre él. La defensa me crea algunas dudas. Varane no es el mismo defensor que vimos en el Real Madrid, pero igual tiene hombres que pueden suplir. Ahora, no tienen a Pogba. No tienen a Pogba. No tienen una de las a grandes Kanté. ausencias de este mundial. Sí, no tienen a Kanté, que es fundamental también en la recuperación. Hay que ver si en ese centro del campo, Camavinga y Tchouaméni, que están los dos en el Real Madrid, no han sido compatibles cuando han estado dentro de la selección. ¿Qué dispone de Champs ahí en el centro del campo? Rabiot está teniendo una buena campaña dentro del calcio, pero hay ausencias ahí. Yo creo que Francia es la actual campeona, tiene calidad que brota raudales de los botines de sus futbolistas, pero no la veo con el mismo empaque, por ejemplo, que la vimos previo a la Eurocopa, donde fracasaron. Pero va a avanzar largo y hay que mantenerlo entre el grupo de principales favoritos a esta Copa del Mundo. Yo la doy.
y lo que hablamos hace unos momentos. El momentum, El momento. de Dinamarca. Sí. La Dinamita Roja es un equipo que yo creo que está viviendo una segunda juventud como aquella cuando fueron al Mundial del 86 en México, que tenían el fútbol total, aquella de Preben, el Gael Larsen, la locomotora danesa que tuvo el Gran Mundial de México, la etapa aquella de los hermanos Landrup, Michael, Brian Laudrup, que era un equipo Eriksen. Ahora hay otro Eriksen. Otro Eriksen. Un apellido como decir Pérez aquí. Parece allá en ese bello país que Y es Dinamarca. además, Eriksen, con todas las noticias que ha generado el regreso que... Yo creo que eso es uno de los grandes, de las Sí, grandes sí, noticias sí, positivas que Eriksen, después de haber sufrido ese problema cardíaco, sí. que incluso puso en peligro su vida, vaya a regresar a una Copa Mundial y hacerlo en muy buena En muy forma. buena forma. Yo creo que esa es la gran noticia. Pero esto es una selección que no solo Eriksen, Claro. Esto es una selección que tiene buenos defensores, hombres con responsabilidades y cumpliendo dentro de sus clubes en Europa, y un fútbol vistoso. Cuidado que la Dinamita Roja explota en esta Copa Mundial y se convierte en una de las grandes selecciones. No la veo ganando el Mundial, No. pero la veo avanzando muchísimo. Y recuerden que juegan de manera desenfadada. Vamos a retroceder 30 años en la historia. Eurocopa de 1992. Estaban en la playa. No va a Serbia por aquella situación que hubo bélica en los Balcanes. Los llamaron por teléfono, salieron de la playa prácticamente a la Eurocopa y terminaron ganando y derrotando a Alemania nada más y nada menos que en la final. Así que están desenfadados. ¿Cómo están? Estamos contentos. Y aquella selección no fue ni Laudrup. Ok, fueron y quedaron campeones. Cuidado, porque en esta Copa del Mundo pueden avanzar. Yo no los veo ganando el Mundial, pero los veo avanzando en este grupo. Sí. Porque los otros dos equipos, Australia, no tiene el empaque necesario. Yo creo que van a ir a tratar de conseguir puntos para el aval en el Mundial, pero no los veo realmente con No. capacidad de competir ni Túnez ni Australia No. de pasar la fase de grupo. Túnez es una selección difícil de enfrentar hasta cierto punto. Incómoda. Incómoda, esa es la palabra, Incómoda. pero no tiene el empaque para enfrentar a Dinamarca y mucho menos a Francia. Francia no tiene competencia en este grupo. Yo creo que ahí. Entonces, resumiendo, en el grupo A, tú te lanzaste ya a la piscina. Me lancé. Países Bajos. Países Bajos y Senegal. Y yo Países Bajos y dejé abierto un Senegal-Ecuador. Ahí no estoy muy decidido. Tengo un signo de interrogación entre los dos. Creo que el partido entre ambos es el que va a decidir. Ya, aquí entonces Francia-Dinamarca. Francia-Dinamarca, Argentina, Argentina sí, Argentina pasa Inglaterra. Yo creo que los grandes... Estados Unidos. Yo creo que los grandes, los de siempre, los históricos en los mundiales van a pasar. Sí, van sí, a sí. pasar esa fase de grupos y bueno, entonces sí. Yo me quedé con México y tú con Polonia, ¿eh? Sí, yo me quedé con Polonia. Hermanitos, no me que quedar mal. No. Yo me quedé con Polonia. Así que, bueno, este es el resumen de los primeros 4 grupos. Recuerden que estaremos en breve, no nos demoramos mucho, para analizar los próximos 4 grupos. Ya lo tenemos en las manos, así que próximamente. Déjame interesarme, Melissa, mira Te ayudo, esto. te ayudo. Ayúdame. Te Mira, ayudo. oye, lo que me han hecho aquí, esto tan alto, que yo soy tan, Vamos a aguantarte. estoy tan esbelto, y yo soy tan tranquilito que no me muevo. No nos movemos casi.
aquí estamos con el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Una vez más, Renier González. Un placer estar contigo y con los amigos de la familia cubana. El placer es mío, acompañarlos además para dialogar sobre los otros 4 grupos. Ya lo hicimos, si no ha visto ese video, la invitación para que vaya el análisis de los 4 primeros grupos de este Mundial de Qatar y ahora pues corresponden a los 4 siguientes. Y que nos dejen los comentarios, sugerencias, que les gustaría que tocáramos, todo esto, ¿eh? Claro que sí, además hicimos el anuncio en el programa anterior. Estaremos junto a ustedes desde ahora en lo adelante, pues hasta que la salud nos acompañe. No, yo soy un roble. Porque comenzamos con Qatar, pero seguimos, porque saben que el año entero hay fútbol, béisbol, mucho de qué hablar y aquí estaremos en Backstage Deportivo, esta combinación que yo me siento muy feliz. Y yo también me estoy llenando de juventud. Qué bueno. Me estoy llenando de juventud porque ya ni pelo tengo ya. Lo importante es el ánimo, eso sí, es no. lo fundamental. Vamos a comenzar con el que yo tenía deseos de analizar. Vamos. Lo sé. Vamos al que han llamado Grupo de la Muerte, aunque hay otros que creo que también están muy complejos, pero este especialmente bastante complicado. Hablamos de España, Alemania, Japón y Costa Rica. Creo que los ticos son el menos fuerte, pero lograron un tremendo impulso en la final de la eliminatoria de CONCACAF para clasificarse a esta Copa del Mundo. Yo creo que son los de menos posibilidades por el hecho de que no tienen el talento de los otros 3 equipos. Sobre todo, no se puede descartar a Japón. Y yo creo que este grupo nos va a llevar un poquitico más de tiempo, Melissa, porque, mira, esta España es histórica, pero la convocatoria de Luis Enrique yo creo que genera bastantes dudas. Mucha polémica, además, ausencias varias, pero en mi opinión creo que la que más se va a sentir esta selección es la de Sergio Ramos. Es que tienen un equipo extremadamente joven e inexperto en varias áreas. Le dio resultado esto, le dio la responsabilidad a Pedro González, el canario que juega en el Fútbol Club Barcelona. Una de las figuras de esta selección. Sí, yo creo que en este momento es la figura de este equipo, pero todo el mundo no es Pedri, ¿eh? No. Y esa responsabilidad que Luis Enrique está sosteniendo, Luis Enrique es un técnico que yo creo que ha sido exitoso, no al extremo de lo que fue Guardiola, pero pregona un estilo de juego atractivo, pero a veces yo creo que los técnicos tienen que ser un poco flexibles, y Luis Enrique yo creo que es poco flexible, era un jugador de gran carácter, hay que respetar sus conocimientos, no por gusto está ahí, pero creo que esa apuesta, un mundial es un mundial, y la experiencia es un grado, cuando se llega a estas alturas, España yo creo que va a sufrir y va a carecer de la experiencia de sus jugadores en momentos cumbres. Le salió bien, tuvieron una muy buena Eurocopa, es un equipo que va a pregonar un fútbol ofensivo, que estos jugadores jóvenes en la mayoría de los casos tienen muchísimo talento, eso sí. Pero les va a faltar esa experiencia competitiva al más alto nivel que es tan necesaria para ganar una Copa del Mundo. Por eso yo creo que España debe pasar en este grupo, después vamos a analizar que no es tan fácil, porque ya tú decías que este es uno de los grupos complicados, si no el más complicado del Mundial. Yo la veo avanzando, pero no la veo caminando largo durante este Mundial, porque hay selecciones con mucho más experiencia que ellos. Tal vez estén pues rebosando talento, pero no experiencia. Y reitero, puede parecer muy reiterativo, la experiencia es un grado cuando se llega a una Copa del Mundo. Además, no solo experiencia de los jugadores que tienen la plantilla en Copas del Mundo, sino de los propios jóvenes que van recorrido con la selección, prácticamente no han tenido. Y en sus clubes no tienen esa base porque son muy jóvenes. Exactamente, son muy jóvenes. Entonces, además, acoplar a estas figuras que por supuesto van a ir con miedos, con presión, a un Qatar 2022, a competir con Alemania, con Japón. Yo no menosprecio a Japón. No, sí, de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Y realmente la presión va a ser muy grande. Un grupo, además, llamado Grupo de la Muerte, porque es muy difícil la clasificación, pero para ser justos, las selecciones que están incluidas, que puedan pasar, no las veo tampoco avanzando mucho en el Mundial. Y me duele decirlo. Pues yo discrepo. Me duele decirlo, eso es bueno. Me duele decirlo porque está Alemania, yo no lo escondo, ya la familia cubana entera sabe que me encantan las selecciones alemanas, mi club también es el Bayern Múnich. ¿Ah, sí? Aquí estamos. No sabía. A camisa quitada estamos aquí. Y realmente es doloroso, pero no veo ni a España, ni a Alemania, ni a Japón en caso de clasificar. Como decías, Costa Rica va a ser el grupo, la selección incómoda, la selección a derrotar en este grupo para tratar de acumular puntos. Pero no los veo a ninguna de las tres avanzando en la fase, llegando más allá de cuartos de final.
Pues yo sí veo a Alemania caminando largo en esta Copa del Mundo porque una ausencia fuerte de la de Timo Werner. Tiene a Timo Werner, Marco Reus, que se rompe siempre antes de los mundiales, futbolista súper talentoso. No nació para jugar mundial de fútbol y es lamentable. Es lamentable, talentoso y que realmente merecía estar en una selección. No sé, es difícil ponerse en su lugar, pero ¿qué tan triste puede ser para Marcos? Y yo le digo así como si yo lo conociera, con cuánto cariño. Bueno, está bien. Pues estar siempre a un paso del mundial y no poder llegar. Tiene que ser muy complicado. Es lamentable, yo creo que es triste y uno lo siente porque es un gran futbolista, un hombre que merecía al menos haber podido participar en un mundial. Pero bueno, es una ausencia importante, como la de Timo Werner. Pero yo sigo a Alemania avanzando largo, te voy a decir por qué. Factor técnico. Yo creo que el anterior ciclo estaba agotado. Sí. Y la Federación Alemana de Fútbol yo creo que demoró demasiado en el relevo. Sí. Y Hansi Flick, ya lo vimos, lo que fue capaz de hacer con el Bayern München, y tiene calidad por arrobas en todas las áreas de juego. Y son alemanes. Lo de Rusia 2018 para mí fue un accidente. De las últimas 10 Copas del Mundo, Alemania ha estado en semifinales en 7 y ha sido finalista en 5. Por lo tanto, yo sí veo a Alemania avanzando largo y la doy como una de las grandes favoritas a ganar esta Copa del Mundo, a pesar de que algunos no estén de acuerdo. Ustedes en sus comentarios, cada cual tiene su criterio y es respetable. Pero yo sí veo avanzando a Alemania bastante en este Mundial y con jugadores que pueden, por ejemplo, Moukoko puede ser una de las revelaciones. Sané es un futbolista de enorme nivel y tienen figuras como Joshua Kimmich, que para mí es un futbolista extraordinario y alguien que yo creo que va a ser una de las figuras del Mundial, que es Kai Havertz. Sí. Yo creo que esa pierna zurda más que educada, esa visión de juego, esa pegada, Havertz está en el momento de dar el salto al estrellato y puede ser el líder que necesita esta selección a la hora de crear juego ofensivo. Tiene un Kimmich que lo hace todo también, pero ya es una figura establecida, fue uno de los descubrimientos de Guardiola, hay que decirlo así. Sí. Es un futbolista bueno para todo, Joshua Kimmich, y yo creo que están apuntalados en todas las áreas de juego y con un técnico que le inculca esa mentalidad alemana, esa mentalidad de poder siempre, de no rendirse nunca. Los alemanes son prácticamente rectilíneos en su juego. Van y te hacen el gol. Y vuelven a ir y no levantan el pie del acelerador. Yo sí veo a la selección alemana avanzando largo y para mí va a ser primera de este grupo. Ahora, España, ya decíamos, que a pesar de esa juventud tiene talento, y Japón, que sus futbolistas se han ido asentando en el fútbol europeo, han tenido un nivel de juego que ya les permite competir con una dinámica, que el fútbol japonés tiene una dinámica espectacular, esos contragolpes. A veces yo creo que pecan un poquitico de no hacer la pausa en algún momento, pero esa dinámica mete en problemas a cualquiera. Sí. Para mí los favoritos va a pasar Alemania número 1, España número 2, pero si hay un batacazo y una sorpresa, la van a dar los samuráis. El equipo del país del sol naciente tiene talento, tiene una dinámica muy incómoda para sus rivales y hay que ver, sobre todo España con esa juventud, si no es sorprendida por esa dinámica futbolística tan atractiva que tienen el fútbol japonés en este momento. Exactamente, un grupo además muy atractivo porque vamos a ver cómo logran acoplarse. En el caso de Alemania, el partido más reciente vencieron, pero por lo mínimo, 1-0 por lo justo, y realmente tienen un Thomas Müller del que quizás no se habla mucho, es pero la experiencia y entre los máximos goleadores en mundiales, los máximos dando asistencias, ahí está el nombre de Thomas Müller y hace equipo. Sí, es un líder al interior del Bayern, de la selección alemana. Mira, Müller es uno de los futbolistas menos vistosos que puede haber dentro de un campo de fútbol, pero de los más efectivos. Sí, lo mismo te nota un gol con la oreja que con la espinillera, sí, pero el problema es meterla adentro. Sí, esto se gana por goles, no por jugar bonito, y Müller tiene eso. Lo logra. Así que esto es un hombre que a lo mejor no lo utilizan, yo creo que va a ser titular, pero que Flick puede no tenerlo como titular, ya lo tuvo bajo su mando en el Bayern,
pero puede ser un revulsivo en cualquier momento. Y está la presencia sorpresiva de Goetze. Era el tema, ¿no? No podíamos irnos de este grupo sin hablar del goleador del 2014 que salió, como todos recuerdan, en ese tiempo extra a marcar, a ganarle a la selección argentina y bueno, al fin de cuentas a alzarse con la copa en ese momento en Brasil y que regresa. Sorpresivo, porque yo tampoco creo que su rendimiento haya dado como para ser llamado, pero Flick lo va a tener tal vez como una especie de talismán. Exacto. Dentro de la selección. Creo que va por ahí porque tampoco, a ver, experiencia sí tuvo, pero no es de los que ha tenido una buena temporada con respecto a lo que logró hacer. Yo creo que Goetze se fue apagando desde que salió del Dortmund y su recorrido por varios clubes fue un fracaso en el Bayern. Una palabra dura, fracaso, pero hay que llamarlo así. Pero bueno, yo creo que tal vez es una especie de talismán. Ahora, te reitero, yo sí veo una selección alemana con mucho empaque para avanzar en esta Copa del Mundo. Ojalá sí sea. Y tendremos, bueno, tú vas a ver que te vas a divertir. Y vas a tener un mundial alegre. No sé si van a ganar el mundial. Esto es pronóstico, pero yo creo que tienen pues todos los condimentos para alcanzarlo. Y no se pierdan en nuestros programas cuando estemos con las anécdotas y demás. Tienen otra cosa a su favor. No llegue a Alemania a tanda de penales. No la lleve a tanda de penales y no se pierdan ese dato que vamos a tener, porque es misión imposible derrotar a los teutones cuando llegan a una tanda de penales. Así que adelanto aquí a través de toda la familia cubana para que estés junto a nosotros. Dame un poco. Ayúdame, Melissa. Es que me han puesto la silla muy alta. Tú ves lo que has hecho, me has puesto la silla alta. Me voy a caer de aquí porque yo soy tan alto que tengo problemas con esto. Bueno, ya lo decíamos, el adelanto. Próximamente estaremos con estos datos, curiosidades, también anécdotas, pero todavía queda mucho programa por hoy. Tenemos que seguir analizando los grupos. Amplio este debate sobre el grupo B, si mal no recuerdo. El grupo sí. El grupo B. A, B, C, D, yo no suspendí español, ni matemática. Exactamente, así que si tenemos que dar un pronóstico, entonces Alemania-España. Alemania-España. Y si hay un batacazo, una sorpresa, será Japón. Será Japón, porque ese equipo... Me gusta ese equipo japonés. Los samuráis tienen, reitero, mucha dinámica en su fútbol y ya sus jugadores tienen experiencia y han sido protagonistas en clubes europeos. Así que vamos a ver qué sucede con este grupo en el Mundial. Recuerde, día 20, ya estamos en Qatar 2022. Bueno, yo creo que ya estamos en Qatar 2022. Sí, no. Ya las redes yo creo que no se habla de otra cosa. Yo me veo ya paseando por las calles. Sí, ya. Pero pronto ya tendremos los desafíos. Vamos al grupo F, Bélgica, Croacia. Atención con este grupo, que a mí me gusta mucho. Bélgica, Croacia, Canadá y Marruecos. Mira, Marruecos yo creo que no está al nivel de las selecciones. Canadá regresa después de una prolongada ausencia, donde fue uno de los equipos más débiles, si no el más débil en el Mundial del 86 en México. Pero ojo, yo soy un gran admirador del deporte canadiense en general, por esa conexión que tienen con deportes de invierno, deportes de verano, la filosofía que le quita presión, a excepción del hockey sobre hielo. En Canadá no es una tragedia perder. Tienen una filosofía deportiva, yo creo que muy, muy bonita y muy práctica. Pero esta selección, la vimos en las eliminatorias de la CONCACAF, prácticamente las paseó. Sí. Tienen un técnico que viene del fútbol femenino, que hizo cosas muy interesantes con medallas en Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, y tienen figuras en todas sus líneas de juego más que interesantes, liderados por Alfonso Davies, que la lesión que sufrió no le impidió llegar aquí. Davies es un correcaminos, un hombre que te puede jugar lo mismo de extremo que de lateral. Son peligrosísimos y muy veloces al contragolpe. Tienen otros jugadores que están en un buen momento. Por lo tanto, yo creo que Canadá no se puede obviar, aunque no es favorita, porque hay dos gigantes. Gigantes, exactamente. El caso de Bélgica y de Croacia. Y además que de jugadores al interior de estas dos selecciones, empezando por uno de los mejores porteros del mundo, de hecho considerado ahora el mejor, con Courtois. Realmente una generación, la de Bélgica, espectacular. Que está ante su última oportunidad de hacer algo grande. Esto puede ser una presión y puede ser también pues un revulsivo para alcanzar objetivos mayores. Bélgica se ha quedado a las puertas, lo hizo en el año 86 y se quedó en el último mundial a las puertas. Pero ya tú le decías, es una de las selecciones más talentosas del mundo y con uno de los mejores futbolistas del mundo como Kevin De Bruyne. Que lo ha demostrado en el Manchester City, que lo ha demostrado con su selección. Tienen, Romelu Lukaku no está en su mejor momento, pero llega fresco al mundial. Hay que ver
el momentum, como dijimos en el anterior programa, Así es. porque es un futbolista importante dentro de el entramado del técnico del conjunto, Roberto Martínez. Tienen líderes en la defensa, aunque ha envejecido, la defensa no es la misma de hace 4 años, pero no creo que pueda ser un desastre. Y ya tú decías, tienen a esa defensa, la apuntala un portero que es el mejor del mundo en este momento, como Thibaut Courtois. Por lo tanto, para mí, Bélgica es una de las selecciones aspirantes a avanzar largo. Ahora, ¿llegará el momento de los Diablos Rojos en esta Copa del Mundo o volverán a quedarse cortos en su empeño por obtener una Copa Mundial? Eso difícil. Ya no lo sabemos. Son 32 selecciones y solo una puede salir campeona. Pero Bélgica, por el talento y el equipo que tiene, apunta a avanzar largo en esta Copa Mundial. Al igual que Croacia. Los croatas. Otra buena selección, otro elevado número de jugadores que también en las ligas europeas luciéndose, un veterano. Inacabable. Pero excelente como es Luka Modric, que inacabable e incombustible. 37 años y la forma deportiva que tiene, eso no es otra cosa, además del enorme talento, que ética de trabajo. Llegar a esa edad con ese rendimiento, te hablo a las claras de que ha existido una ética de trabajo, más allá de las características físicas que pueda tener y el enorme talento. Pero Modric es capaz de hacerlo todo en el terreno de juego y convertirse en un líder muy positivo. Tiene muy buenos delanteros, como cuando hablemos de Serbia, tienen el talento del fútbol balcánico, ese que heredaron de la antigua Yugoslavia, a veces un poco anárquico en su juego, pero han ido perdiendo un poco eso y convirtiéndose más en un grupo. Hay experiencia, hay juventud, sí. Hay un técnico que los ha sabido llevar y que trabajan prácticamente como un club porque llevan mucho tiempo muchos de estos jugadores juntos. Y yo creo que sí, no veo a Croacia avanzando tanto como Bélgica, pero la veo siendo un rival dificilísimo y hasta cuartos de final yo creo que puede llegar. Reitero, esto es pronósticos, esto no es matemática, pero yo creo que Bélgica y Croacia salen como favoritas en un grupo, como bien tú decías, que también puede haber alguna sorpresa, pero yo los veo por encima de los otros equipos en este grupo. Es lo que te decía, en el grupo E, difícil la clasificación, pero equipos que no se ven tan rocosos para este mundial, a diferencia de este grupo, donde sí Bélgica y Croacia, por supuesto, se pintan como dos grandes selecciones para avanzar muchísimo en el mundial, y Canadá, pues que va a ser de las suyas. Yo creo que va a dar muchos dolores de cabeza a Canadá, tanto a Bélgica como a Croacia, así que vamos a ver qué sucede. Aquí sí estamos pareja. Ah, bueno, pero recuerden que Canadá puede sacar un susto. David, el delantero que juega en la Liga Francesa, tuvo mejor registro de goleadores que Mbappé, que Messi, que Neymar, y es un muchacho jovencísimo, nacido en Estados Unidos y juega por Canadá. Ojo, pero yo creo que es demasiado el poderío que tienen las dos selecciones europeas en este grupo, Bélgica y Croacia. Claro, me ven con el celular, no me gusta, pero lo que pasa es que la memoria, con todos los grupos y los nombres. Te ven con el celular, yo no, porque cuando estoy hablando contigo y lanzo el celular para allá, ya. Por lo que así que es lo que estamos aquí, no es un mataburro, estamos aquí con los grupos del Mundial. El grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Tira un pasillito de samba. No. Hasta que no vea Brasil le aprenda. Le vas a Alemania, pero te gusta Brasil. Sí, me gusta Brasil. Y realmente, como mismo opiné en el programa anterior con Argentina, veo a Brasil con grandes posibilidades de estar en la final. Lo veo así, es una selección que, si bien creo que los años de algunos jugadores va a ser difícil el proceso, un Neymar que viene siendo la figura de este equipo brasileño, que sabemos que tiene sus problemas de concentración, de personalidad sobre la cancha y que le puede pasar factura, pero creo que Brasil tiene grandes realmente posibilidades de llegar, de acceder a la final, de discutir, de buscar un título más, y que también a su vez es una de las selecciones más gustadas en nuestro país. El juego bonito en nuestro país y el mundo. Y el mundo. Además, yo, ya que decías lo de bailar samba, estoy deseosa de verlos celebrar los goles, porque además es algo vistoso y llamativo ver cómo bailan, cómo se divierten sobre la cancha, que es lo otro que tiene el Mundial. Cada selección, sabemos que los europeos, los latinos no nos diferenciamos en ese aspecto, pero ver a la canariña,
marcar un gol y celebrar todos bailando, disfrutando, eso te da más deseos de ver un partido de fútbol. No sé si te sucede igual. Oh, Brasil es alegría. Sí, Brasil es alegría desde el himno. Es el juego bonito, es el scratch, es algo ver la verde amarela, aunque no es la mítica verde amarela, como aquella que perdió el Mundial del 82 y sin embargo todo el mundo la recuerda, la de Zico, la de el Dr. Sócrates, la de Junior, la de Toniño Cerezo, el divino Falcao. No es aquella selección, pero rebosa talento en todas sus líneas. Hay mucha experiencia en la saga, que es lo que menos fuerte se ve, sobre todo los laterales. Sí. Increíblemente Brasil, que siempre tuvo de los mejores laterales del mundo, ahora ha quedado corta. Hay muchos años en estos laterales y no apuntan en este momento al primer nivel mundial, pero son brasileños. Llegan en un muy buen momento. Yo veo a Brasil como uno de los grandes favoritos en este mundial. El centro del campo está muy equilibrado y hay mucho talento en él. Con un Casemiro que le da tranquilidad a los otros jugadores a poder dar rienda suelta a su creatividad y a incorporarse al ataque donde el mismo jugadas a balón parado es peligrosísimo. Y arriba, yo creo que Neymar es la figura de este equipo, pero yo creo que por el momento Vinicius Junior puede ser la figura de Brasil en esta Copa Mundial. Vinicius ya no es el mismo jovencito alocado. Ha ganado mucha confianza. Mucha confianza, que disparaba y que de cada 20 disparos uno iba a puerta. Ya no. No, ya no es así. Ya no es así, lo demostró con el Real Madrid la pasada campaña. Tiene gran velocidad, tiene ambición, tiene desborde y ya tiene gol. Por lo tanto, Brasil para mí es súper favorito a avanzar en este grupo y uno de los máximos candidatos a ganar la Copa del Mundo. El periodo de sequía más largo que tuvieron fueron 24 años. Desde 1970, cuando se llevaron la Copa a Julius Rimet en propiedad, cuando ganaron su tercera Copa del Mundo, hasta Estados Unidos 94, cuando se impusieron con un estilo menos vistoso pero más efectivo con Carlos Alberto Parreira. Y ahora llevan 20 años sin ganar un mundial. ¿Y qué decía Gardel? Que 20 años no es nada. Sí, eso lo decía en una canción. En una canción. Son muchos para el fútbol brasileño y sobre todo después de aquel gran varapalo que sufrieron con la goleada ante Alemania en su mundial en el 2014, aquel 7-1 que fue traumático para el fútbol brasileño. En el 2018 no tenían, yo creo que ni la mitad del talento que tiene esta selección y por lo tanto, para mí, la Canariña, reitero, de los máximos candidatos a ganar esta Copa del Mundo. Exactamente, es la opinión también de la mayoría de los seguidores del fútbol a nivel internacional. Realmente temeroso esta selección de Brasil en un grupo donde se encuentra además Serbia, que es de esos conjuntos, creo que me sucede parecido a Inglaterra. Llegan casi siempre, no con grandes figuras, pero sí con un buen plantel, con una buena organización sobre el terreno, que logran avanzar en la fase de grupos, pero bueno, ya de ahí empieza a descarrilarse un poco más la situación para los serbios, así que creo, ya adelantándome, que pudiera ser el otro equipo, aunque Camerún le falta. Algún dolor de cabeza, pero con el Choupo-Moting. Que está el momentum. Exactamente, es el momento del Chopo. Realmente que puede lucirse y mucho en este mundial, ser muy llamativo el juego que demuestre este jugador, valga la redundancia, porque va a ser una de las figuras. Yo creo que va a ser uno de los que todos van a ver cómo se desempeña, qué tal. Nacido en Alemania, pero jugando por la selección del país de origen de sus padres. Así que vamos a ver qué sucede. Puede suceder, pero yo coincido en que Serbia lo que no ha podido hacer es eliminar esa anarquía en su juego que logró hacer Croacia. Pero son las mismas señas de identidad del fútbol balcánico. Mucho talento, juego ofensivo, tienen un técnico, Dejan Stojkovic, que era un mago, un gran futbolista, pero que los equipos en los que él participó adolecieron de lo mismo. A lo mejor pueden aprender algo de esto. Pero la anarquía nunca es buena, y mucho menos en un deporte colectivo. Y eso es lo que tienen que tratar de superar los serbios. Si lograran superar esto, podrían ser una de las sorpresas en esta Copa del Mundo, avanzando, porque tienen futbolistas de enorme calidad en cada una de las líneas de juego. Tal vez la portería es lo menos fuerte que puedan tener, pero es un equipo dificilísimo. Yo lo voy avanzando junto con Brasil en este grupo, ahí coincidimos plenamente. Y Suiza, que puede que dé algún dolor de cabeza. Pero Suiza va sin presión. Sin presión, sí. A los suizos no se les pide. Van a disfrutar el mundial. A disfrutar. Hay que tener en cuenta lo que le hizo Suiza a Francia en la última Eurocopa.
pero no es el mismo equipo. No tienen pólvora, ni Seferovic, ni Embolo. Son goleadores de contrastada calidad, te pueden marcar un gol, por supuesto. Su líder para mí es Granit Xhaka, un volante de recuperación con un físico tremendo que a veces se le pasa de revoluciones y esto puede ser un handicap para la hora porque puede ser expulsado. Está en un muy buen momento con el Arsenal dentro de la Liga Premier, pero no veo a Suiza capaz de derrotar a Serbia. Yo veo a los serbios más capaces de acompañar a Brasil en este grupo. Así que Brasil, Serbia, aquí no hemos tenido mucha discusión nosotros. No, este programa estamos tranquilos. Más tranquilito. Vamos ahora. Vamos a ir cerrando. Portugal, Uruguay, Ghana y Corea del Sur. Mira, Portugal tiene a uno de los futbolistas que ha marcado todo este siglo. Y que es histórico porque ya es... es el máximo goleador entre clubes y selecciones nacionales en el mundo. Un hombre que es todo profesionalidad a la hora de prepararse. Llega con 37 años, no llega en un buen momento y envuelto en una polémica. Ya, a mí no me gusta mucho la comparación, de hecho nunca la he apoyado, esa comparación entre Messi y Cristiano no me gusta, pero bueno, si hay que comparar estas dos figuras, llega Messi con un estado anímico, no me voy ni siquiera por el fútbol, me voy por el estado anímico. Superior a Cristiano. Llega Messi superior a Cristiano, que lo estamos viendo en el Manchester United, pues siendo relegado. No, yo creo que se va después de esta última polémica que ha tenido y termina, ya está del mural, le están quitando la foto de Cristiano Ronaldo. Así que habrá que ver con la selección de Portugal. Pero no es el mismo Cristiano, tiene 37 años, ya hemos hablado que el padre de tiempo alcanza a todos, pero conociendo el carácter de Cristiano Ronaldo, hay deportistas, y no voy a encerrarme en el fútbol, hay deportistas que son capaces de convertir los momentos más difíciles en éxitos, y Cristiano Ronaldo es este tipo de deportista que se sobrepone a las dificultades. Yo no sé qué tiene Portugal, porque Portugal no es Cristiano Ronaldo solamente. No. En Portugal tiene futbolistas como Bernardo Silva, como Bruno Fernández, como el mismo Joao Cancelo, que tienen enorme calidad, y por aquí se me quedan otros que podemos mencionar, Andrés Silva. Estamos hablando de una selección que sin embargo no lleva ese talento a la selección. Tal vez ahora, si pueden reunir todo esto, puedan avanzar muchísimo en esta Copa del Mundo. Nivel y calidad sus futbolistas tienen de sobra. Tal vez un poco envejecida la saga, no ha querido su técnico pues cambiar, ha sido un poco, yo diría que inmovilista, pero yo veo a Portugal avanzando y ojo como Cristiano Ronaldo, que está en el ocaso de su carrera por la edad, aunque él dice que va a jugar hasta muchísimos años más, yo creo que puede terminar en la Major League Soccer en Estados Unidos. Y no sé, ahí por ahí, yo leí en algún lugar que el Inter de Miami quería tener a Lionel Messi, que ya había acciones, y unir a Cristiano Ronaldo. No sé, eso puede suceder. Ojalá y sucediera, sería precioso verlo. Eso puede suceder, pero Portugal yo lo voy avanzando. Seguimos entonces. ¿Tú también das a Portugal? Sí, a Portugal, por supuesto. Ahora es que viene el dolor de cabeza. Bueno, aspirina. La selección de Ghana, también Uruguay. Ghana no es ni la sombra de lo que fue esa selección anteriormente. No tienen el talento. Pero no se puede descartar. No se puede descartar, pero clasificaron por un gol de visitante en esa eliminatoria con Nigeria. Thomas Partey es su principal figura. No tienen el talento que tenían de antaño. Yo creo que de las selecciones africanas no llegan a este mundial, a excepción de Senegal. Se ha convertido el África, que era la explosión del fútbol, ha perdido terreno con respecto incluso a Asia y a CONCACAF. Y no veo avanzando largo las selecciones. Ghana no la veo avanzando. Ahora, de Uruguay hay que hablar. De Uruguay hay que hablar. Un Luis Suárez que regresa a la 35 años, no es el mismo, pero la experiencia aporta. Exactamente. Aporta y mucho, y además se ve un Luis Suárez mucho más asentado, por así decirlo. Sí, hay que ver si no le da por morder a alguien. No creo, fue una broma. No creo que se repita. Y además con jóvenes figuras que están demostrando muchísimo en Europa. Ahí está el líder para mí, que es Fede Valverde. Va a ser lo que tengo el presentimiento de que lo va a hacer espectacular en este mundial. Lo que está haciendo en el Real Madrid Fede Valverde es llamativo, yo creo que destacarlo, y yo creo que va a ser el líder. Sí. Un centro del campo donde también está Bentancur, donde hay otras figuras jóvenes. Diego Alonso le dio
un nuevo aire, una selección con uno de los técnicos más respetados, más queridos, como es Oscar Washington Tabárez, el maestro, pero que ya a su edad y a sus problemas físicos, ya también de salud, pues no podía transmitir la misma energía, a pesar de ser un hombre que va a ser respetado hasta el último de sus días, por lo que aportó Oscar Washington Tabárez, no solamente al fútbol uruguayo, sino al fútbol mundial. Pero yo veo a Uruguay avanzando, esa garra charrúa, hay talento, y Diego Alonso pues le dio ese nuevo aire, con un Luis Suárez, con un Edinson Cavani que está arriba, tienen a Núñez, que no tiene la experiencia de esto, pero que puede ser un hombre que aporte mucho a la selección, y yo me quedo en este grupo con los uruguayos también pasando junto a los portugueses, aunque no es un grupo fácil. No es un grupo fácil, y además me encanta de Uruguay. No llegan a 4 millones de habitantes y siempre están en los mundiales, siempre están compitiendo. Hay más ganado que seres humanos, es cierto, pero es que Uruguay es la pasión, es esa garra charrúa, sí. Ese habitante que fue prácticamente exterminado en un momento, pero que se mantiene la mística. Y todos recuerdan la primera Copa del Mundo. Tenemos una anécdota también cuando vengan los de la primera Copa del Mundo. Dicen que fue en el 28 de los Juegos Olímpicos, otro dice que fue en el Mundial, no se la pierdan, con la música, que vamos a hablar un poco de qué tiene que ver la música con los mundiales. Bueno, vamos a ver algo de esto, y con el fútbol. Y ese maracanazo que todo el mundo recuerda, ese mítico gol de Alcides Edgardo Giglia, del gran jefe negro de Obdulio Jacinto Varela, que era el caudillo. Todavía ellos siguen teniendo caudillo en la defensa. Sí. Hay hombres muy veteranos como Godín, como Chema Jiménez, José María Jiménez, que hicieron una gran pareja en el Atlético de Madrid. Bueno, ya Godín regresó al fútbol sudamericano, como lo hizo Luis Suárez, que está en el Nacional de Montevideo. Gran club que ojalá algún día se pueda hablar de la historia que tiene el Nacional y Peñarol y esa rivalidad tan bonita dentro del fútbol de Uruguay. Que como bien tú dices, con más de 3 millones de habitantes, no llegan a 4 nunca. ¿Cómo pueden hacer esto? Bueno, solamente un país que viva y respire fútbol como Uruguay puede hacerlo. Así que y ojo, que cuando avancen nadie va a querer tenerlos de rival porque, como dijimos en el anterior programa, son un dolor de muela. Y de lo fuerte. Enfrentarse a Uruguay no es nada fácil. Es lo otro, lo que iba a decir. Avanzar, creo que sí. Portugal, Uruguay en este grupo. Y que realmente va a ser atractivo, como lo es siempre, ver jugar a la garra charrúa en este Mundial de Qatar 2022. Hasta aquí el análisis de los grupos. Lo hemos anunciado, lo volvemos a decir, tenemos anécdotas, historias, todo lo que usted pudiera desear conocer sobre la historia de los mundiales de fútbol previo. Recuerde, comienza el Mundial Qatar 2022. Y aquí, en Backstage Deportivo en modo mundial, junto a la familia cubana, continuaremos debatiendo sobre esta pasión, ¿verdad? Porque nos mueve. Es el más universal de los deportes. No solamente de fútbol vive el hombre, pero en este mes vamos a vivir del fútbol. Y no vamos a dormir, porque seguro. A las 5 de la mañana... a las 5 de la mañana empieza, hay que despertarse antes. De 5 de la mañana a 2 de la tarde. Yo voy a llevarme un gallo a la casa para que me despierte debajo del brazo. No se va a dormir, ¿eh? Aquí estaremos en modo mundial. Saludos, sean bienvenidos una vez más a Backstage Deportivo en modo mundial. Reinier González, Melissa Blanco, qué placer. El placer es mío, me estoy llenando de juventud y con toda esta gran familia cubana que, bueno, estamos llevándole todas estas previas del Mundial y vamos a estar durante el Mundial con ellos también mientras dure esta Copa del Mundo que va a paralizar el mundo y valga la redundancia durante un mes. Exactamente, y lo prometido es deuda. Hoy estamos, ¿me lo prometiste?
que tenías anécdotas, Bueno, que tenías sí. historias. Hoy yo no voy a hablar mucho. No, ya sí va a hablar, no se preocupe, porque a ella le va a gustar alguna de las anécdotas. Hoy vamos a ir más bien con la historia de las selecciones nacionales y anécdotas. Para en el otro programa, entonces, hablar un poquitico de anécdotas, cosas simpáticas. ¿Qué Curiosidades. tiene que ver la música con las copas del mundo? ¿Qué pasó con un Stradivarius, ese violín tan caro y que suena con una música muy bella? ¿Qué pasó con un Stradivarius? Bueno, ya no voy a decir más nada. En el otro programa. Además, en el eso otro es para el programa próximo. Sí, Vamos sí, a sí. comenzar hoy por las selecciones, historia de las selecciones, las máximas goleadoras, las máximas ganadoras. Todo eso lo tendremos aquí y vamos a comenzar ya. Y Ya, tú me mandas a empezar sí, ya. Ya. Adelante, yo quiero aprender, no tengo con qué anotar, pero después yo veo la grabación. Usted se lo sabe todo, así que vamos a ayudarnos mutuamente. Y recuerde, si usted tiene sugerencias, que nos escriban, que nos digan. Bueno, hay que comenzar diciendo que la selección que más mundiales ha ganado es Brasil. Exactamente. Y es una de las grandes favoritas a imponerse en esta Copa del Mundo. A buscar la cesta. Sí, la sexta, que por cierto, cuando ganaron la tercera, se llevaron en propiedad la Copa Jules Rimet, que era para el primer equipo que ganara 3 mundiales. Recuerden que Brasil ganó en el 58, en aquel debut extraordinario. Ya hablaremos de Edson Arantes do Nascimento o Rey Pelé. Después triunfó en 1962 en Chile. En el 58 fue en Suecia, derrotando a los locales. En Chile en el año 62, derrotando a la antigua Checoslovaquia. De esto también vamos a hacer una anécdota que Garrincha, que fue una de las figuras allí. Y después obtuvieron la Copa Jules Rimet en propiedad, al ser el primer equipo en ganar 3 mundiales en el 70. Copa Jules Rimet, que se había extraviado en el mundial del 66, que apareció en un jardín, se dice que un perro, bueno, aquello apareció, pero después, a inicios de la década del 80, estaba guardada esa copa de oro, ya ustedes saben, en las vitrinas de la Confederación Brasileña de Fútbol, y llegaron los macacos y desapareció. Se dice que esa copa debe estar, fue fundido y vendido el oro. Está pero como el diamante del Capitolio, que todavía no sabemos dónde está. ni los aretes que le faltan a la luna, ni el que no estaban guardados. No. Historias que suceden así. Además, Italia, Alemania con 4 y una pausa en Italia que no va a estar en el Mundial. No va a estar en el Mundial. Una de las ausencias. Para mí, yo soy un admirador del fútbol italiano, sí, por la pasión que transmiten los italianos, porque es un equipo que, a pesar de que muchos acusaron durante mucho tiempo de que el fútbol no era vistoso es ganar, amigos, ¿eh? Nadie se divierte perdiendo por jugar muy bonito. Claro que no. Brasil tenía la selección que más lindo jugaba en el Mundial del 82 y los que terminaron celebrando fueron los italianos, que por cierto esa fue su tercera Copa del Mundo. La primera, dicen algunos, que con asterisco. Todo esto son leyendas también que hay. Es cierto que en ese momento Europa vivía un momento difícil y le dieron el Mundial a organizarlo a Mussolini, es decir, a lo que eran los fascistas. Y bueno, después en el 38 también hay anécdotas de que si Mussolini le dijo al técnico Vittorio Pozzo vencer o morir, y que era obligado a ganar. Y bueno, hay un mensaje subliminal, sí, en el vencer o morir. Sí, y más en aquella época. Y con Mussolini más. Hablando del dulce. Vittorio Pozzo no se doblegó mucho ante esto, pero esto lo vamos a hablar en el otro programa. Bueno, Italia ganó esos dos, ganó la tercera Copa del Mundo, después sabemos que ganó en el 2006. Aquella Copa Mundial. Vamos a hablar de Alex Del Piero, que tiene algunos de los récords, de Paolo Maldini. Eso para el otro programa, estamos en una abreboca de esto. Y bueno, hay que hablar también de que Uruguay, que fue el primero que ganó 2 Copas del Mundo, es el que más tiempo lleva de los grandes sin ganar. Ya tú hablabas cuando analizamos, déjame mirarme para acá. Te me vas mirando. Es que me han puesto esto muy alto. He dicho que yo tengo una estatura muy... Sí, se nota. Yo te ayudo. Tú más, gracias, Melisita, gracias. Y además le da ya. Te decía que el Uruguay, que ganó en el 50, que tú decías en el anterior programa, que es admirable lo que hace Uruguay con poco más de 3 millones de habitantes, que hay más cabezas de ganado que habitantes en esa nación, y sin embargo, con la pasión que viven y la calidad que tienen para el fútbol. Fue el famoso maracanazo cuando derrotan a Brasil en el 50, la primera Copa Mundial del 30 que derrotan a Argentina en la final, y esa gran generación de jugadores que tuvieron en el 30 y después la otra en el 50. No han podido repetir, pero han llegado a semifinales y sigue siendo una selección incómoda. Y Argentina, que tiene 2 mundiales también, al igual que Francia. Del 98 para acá se incorporaron 2 selecciones a las grandes. Es decir, no había ganado nunca Francia, ganó en el año 98 en su mundial cuando lo organizaron. Que por cierto, Francia gana el mundial del 98 después de haberse perdido 2 mundiales de forma consecutiva. Francia es semifinalista en México 86. En semifinales pierde con Alemania, que ahora vamos a hablar con su Alemania. En el año 82 pierde en semifinales y en el año 86 también se convirtió Alemania en el coco de Francia.
en esos 2 mundiales. Y después se pierde el Mundial del 90, no clasifica Francia, y se pierde el Mundial del 94 cuando tenía uno de los más grandes futbolistas que había en aquel momento en el mundo, en su Bayern München, jugaba Jean-Pierre Papin, que sí había estado anteriormente en el 86. Mi Bayern München. Sí, así mismo. Sé que usted se sintió bien. Es una fan del Bayern München. Y bueno, entonces se pierde ese Mundial que perdieron con Israel y clasifica a última hora a ese Mundial Bulgaria, de la cual vamos a hablar en esa participación búlgara, con un gol de Milko Stadinov en el Parque de los Príncipes. Y bueno, pues se pierde esos 2 mundiales y ganan en el 98, cuando organiza la Copa. Después ganaron en el 2018, no. Y España, que ganó en el año 2010, dejaron de hacer la selección que jugaba como nunca y perdía como siempre para ganar su primer mundial con el tiki-taka, aquel de equipo de Vicente del Bosque, y ese centro del campo que componía la base del Barcelona, con Andrés Iniesta, con Xavi Hernández, creo, el actual técnico del Barcelona, con futbolistas que encandilaron. En defensa estaba Gerard Piqué, recientemente retirado, que fue en el mundial que empezó a bailar el Waka Waka, el cual ya no baila, ya Piqué, pero bueno, cada cual tiene su vida, yo no me voy a meter en la vida privada de nadie. Una temporada esa para Piqué espectacular. Espectacular. Ganador del mundo, después entonces su matrimonio con Shakira y todo, sí, buena temporada. Tienen niños, creo que vivieron, y cada cual, en la vida todo se acaba. Claro. Lamentablemente, pero bueno, cada cual tiene derecho a hacer con su vida lo que mejor entienda. Y está el caso también de que en ese mundial, bueno, estaba Puyol, el Guajevilla, que después vamos a hablar de él, que tuvo en ese mundial un récord que no se ha roto. Pero bueno, todo esto, te hablaba de estas selecciones que fueron ganando, pero en este tiempo, por ejemplo, los mundiales, desde que comenzaron, hasta el año 1994 en Estados Unidos, te daban 2 puntos al ganador y 1 punto al que empataba. A partir del 94, 3 puntos al ganador para potenciar que usted fuera a ganar y no fuera a empatar los partidos. Es decir, que usted empatando cada encuentro podía clasificar antes. Se dio en el 82 cuando Camerún quedó fuera, que habían empatado todos los equipos en el grupo. Ya no podía darse esto en el del 94, a partir de que se otorgan los 3 puntos. Y tú sabes que hay mundiales que... Sí, es como ponerte el chupa chupa en la boca y quitártelo, como decimos a los niños chiquitos. Así mismo. Hubo un mundial que duró muy poco. El 34 en Italia, el mundial de Mussolini. 14 días. 14 días empezaron y cuando usted estaba tomando el pulso minero se acabó. Ahí ya. Te quedas con deseos de... y hay que esperar 4 años más. Sí. 4 años más. 4 años para 14 días. Eso sí, es imperdonable. Que no había fase de grupos. Incluso ese es el mundial donde el campeón no fue a defender su título, porque como Italia no quiso ir al mundial de Uruguay en el 30, los uruguayos no asistieron al del 34. Para que veas que ahí hubo también un poco de tirantez en los inicios de las Copas Mundiales. ¿Tú sabes cuál es el equipo que más partidos estuvo sin ganar en una Copa del Mundo? Sí, yo sé que tú lo sabes. Si lo sabes, no me mires con esa carga, si lo sabes. No me acuerdo. Bulgaria, Bulgaria, los búlgaros. Mala racha. En Bulgaria parecía que no iban a ganar nunca. Estuvieron entre empates y derrotas 17 partidos consecutivos sin conocer la victoria en mundiales. Y la primera la consiguieron in extremis. Es decir, en el año 94. Sí, ya sé que me vas a decir. Un marcador ya ahí sí. Fue como, bueno, tantos partidos sin ganar, pues vamos a anotar aquí unos cuantos goles. 4 así goles. 4. Usted se sabe la historia, usted se sabe la historia. Bueno, pero comenzaron perdiendo 3-0 con Nigeria. Aquella era la mejor generación de la historia de Bulgaria. Y le marcaron entonces 4 goles a Grecia y allí comenzó la Bulgaria, que llegó a derrotar a Argentina también en ese grupo, de Hristo Stoichkov, que en ese primer partido que ganaron en la historia del Mundial marcó 2 goles. Hristo Stoichkov, el otro fue de Jordan Leshkov y Daniel Borimirov. Fueron los que anotaron por primera vez en esa Copa del Mundo, que llevan la victoria 4-0. Aquel equipo de Bulgaria, de 17 partidos sin ganar, después llegó hasta las semifinales. Fue aquella frase de Hristo Stoichkov: Cristo hay 2, uno en el cielo y yo. Sí, porque era muy modesto, sí, muy modesto. Por cierto, gran comentarista de televisión, un hombre con unos grandes conocimientos, simpático, una gran personalidad, Stoichkov. Y aquel equipo no era solo Stoichkov, ya hablábamos de Jordan Leshkov, hay que hablar de Krasimir Balakov en aquel mundial, el hombre del pulmón de hierro. O sea, que tenía un pulmón de hierro, yo diría que tenía 7 pulmones. Hay una anécdota que no tiene que ver con los mundiales, te la voy a hacer. Tú sabes que hay un futbolista uruguayo, que hablábamos de Uruguay, que le preguntan, no fue en una Copa Mundial: bueno, usted ha corrido qué clase de partido, ¿cuántos pulmones usted tiene? Y dice: uno igual que todo el mundo. Muy
No, increíble. Buenísimo jugador de No, fútbol. no, era muy buen futbolista, pero no sabía cuántos pulmones tenía. Afortunadamente era muy bueno jugando fútbol. Por suerte. Bueno, pues te decía, esa generación terminaron eliminando a su Alemania. Sí. Aquel gol de Jordan Leskov en el 2-1 fue un partido. Bulgaria tenía un equipazo en aquel momento. Bueno, terminaron en las semifinales, pero fueron 17 encuentros sin conocer la victoria. México también tuvo una racha grande, 16, como la tuvo Chile, pero ya Chile sí había conocido la victoria. Recuerden que Chile, con aquel equipo de Leonel Suárez, habían estado en el año 62 cuando organizaron el Mundial, y después tuvieron una racha grande hasta que en el 98 regresaron con aquella dupla de Zamorano y Salas, el Bambán Zamorano, la dupla Sasá, como se le conoció a esa dupla chilena. También podemos hablar un poquitico en esta historia de los mundiales de Alemania, su país. Claro. ¿Sabes que Además que me lo prometiste en el programa te anterior. Te lo prometí, y Sobre entonces todo después me el miras tema- con mala cara. Sí, el tema de los penales y todo. Sí. todo. ¿Sabes que Alemania, ir a tanda de penales con Alemania en un mundial es misión imposible? Te puedes retirar si quieres. Han ido a tandas de penales en 4 ocasiones, las han ganado todas, pero han ejecutado 18 penales en Copas del Mundo. ¿Y Han fallado? Only one, Solamente uno. que fue Uli Stilicke en la primera tanda de penales que tuvieron ellos contra el equipo de Francia en el 82. Yo recuerdo ese mundial, fue el primer mundial que pude ver. Se puso la semifinal aquel partido, que hay un tremendo gol de Julius Tresor, después una chilena del tanque Fischer que empata, que fue emotivo. Bueno, nuestra generación la vio, en los noticieros deportivos siempre se colocaba esa imagen. Bueno, aquel partido se fue a penales, falla Stilicke, un hombre que fue uno de los grandes futbolistas, jugó en el Real Madrid, y recuerdo al portero Harald Toni Schumacher, que en ese partido había terminado con Estópira provocando una lesión de fractura, había salido con el puño y la rodilla por delante. Schumacher Sí. era un portero, un carácter irascible. Y recuerdo que Stilicke falla y le ponen la mano, le da una palmadita como diciéndole tranquilo. Llegó y paró 2 penales y Alemania ganó esa tanda de penales. Es lo otro que ha tenido Alemania. Sí, Muy buenos jugadores de fútbol, pero porteros. excelentes. Excelentes porteros ha tenido. Excelente. E incluso estudian a los rivales para ver hacia dónde es que con mayor tendencia lanzan los penales. Y un término que me encanta cuando lo utilizas con Neuer, el portíver. Sí, porque es líbero también. Es líder también. Y Es él- un líbero, un hombre que sale, que tiene muy buen juego con los pies. Y bueno, imagínate tú que ellos tienen a Ter Stegen, que es un gran arquero, el hombre del Barcelona, y no puede jugar, y no, oye, pasan los años y no parecen pasar por él. Exactamente, e incluso llamativo también dentro de las curiosidades que se han desatado con sus cuestiones de salud, teniendo cáncer de piel en el rostro, Sí. pues ni siquiera, o sea, no fue de conocimiento público hasta hace unas semanas, cuando ya dio a conocer de que estaba completamente sano, pero lo veíamos, se ausentaba Neuer, no sabíamos por qué estaba ausente, regresaba, volvía. Y Nos era porque alegramos estaba- mucho de eso. Sí, muchísimo, pero estaba en pleno periodo de recuperación y aún así continuaba jugando, dando lo mejor de él, así que también de las curiosidades que yo creo que van a quedar para la historia del fútbol universal. Un gran portero, uno de los grandes porteros de Muy la historia del entregado. fútbol. Sí, señor, que Alemania, porteros buenos no le ha faltado nunca. Sin embargo, mira, hay un dato en mundiales, Melissa, que nadie se lo puede imaginar. Bueno, los conocedores del fútbol, muchos a lo mejor dicen que eso es muy fácil, pero que la selección de Holanda sea la que más faltas haya cometido en una Copa del Mundo, en un partido de Copa del Mundo, esto no... ¿Cuántas? Y no fueron pocas. 49 faltas en la final del Mundial de 1978 en Argentina ante el equipo argentino. ¿Verdad que fue a tiempo extra? Pero pensar que Holanda cometiera 49 faltas Y en un Holanda. partido, y Holanda. Con su nivel de juego, con su manera de entrar a Exacto. la cancha. Pero si tiene esa estadística negativa, Holanda tiene otra también positiva. El gol más rápido comenzando un partido dando toques. 41 toques entre 8 futbolistas para que Alemania, el expresidente del Bayern München y hoy presidente honorario Uli Hoeneß, cometiera un penal. Pero ese fue el más rápido. No, Ah, no, usted sabe que no. no, ¿eh? No, ese fue en un minuto penal y lo convirtieron, pero no fue el más rápido. No fue el más rápido. Además, antes de terminar de hablar de ese, que es frustrante para los alemanes no tener dominio del balón. No lo tuvieron. No, mira, goles rápidos en los mundiales hay varios, pero se han marcado en los mundiales más de 2.500 goles. Y sin embargo, solamente 13 de ellos han sido en el primer minuto. El más rápido fue en la discusión de una medalla de bronce, el partido que casi nadie quiere disputar. Fue en la final de consuelo,
la discusión del tercer lugar en el Mundial de 2002 entre uno de los locales, Corea del Sur y Turquía. Un gran delantero turco, algunos deben de recordarlo, el toro del Bósforo, Hakan Şükür, marcó a los 11 segundos de haber iniciado el partido. Eso es, Tocaron entras, el balón y ya. te incorporas, el balón. Fue llegar y besar el santo. Qué Apareció ese gol. Ese partido no fue tan fácil para Turquía, a pesar de ese gol madrugador, porque terminó 3-2. Corea tenía un buen equipo, más allá de que existieron ayudas arbitrales, tenía un buen equipo. Es el mejor resultado que ha tenido un equipo asiático en Copas del Mundo. Como también no nos podemos imaginar cuál es la selección que más offside ha logrado en que incurran sus rivales. No. No es muy difícil pensarlo. Kuwait. Kuwait tiene una sola participación mundialista y no fue mala, tuvieron buenas actuaciones. Fue en el año 1982 en España. Y en ese año, en el partido ante Inglaterra, provocaron 20 fueras de lugar. Y uno puede pensar, bueno, fue en un partido. No, es que la segunda selección que más offside cometió en un encuentro, o en que más offside incurrió en un encuentro, fue también ante Kuwait, la antigua Checoslovaquia, ahora República Checa y Eslovaquia. 18. Es decir, que entre el partido con los checoslovacos y con los ingleses provocaron 38 fuera de juego los defensas cubaitíes. Tenían que tirar muy bien el achique para poder conseguir esto. Ya el tercer lugar, si no nos podemos imaginar, fue en 1990, en aquel partido entre Argentina e Italia histórico, aquel gol de Canilla, que no lo habían, bueno, en fin, todo aquello, el Maradona, aquella selección argentina que estaba huérfana de título y que Maradona se echó al hombro junto con Canilla para llegar a la final, que terminó ganando Alemania, el mejor equipo de ese mundial, tal vez de la peor manera, sí, pero que Alemania fue el mejor equipo, de eso no hay dudas ninguna. Pues en 16 ocasiones incurrieron en fuera de juego. En fuera de juego. Así que esto en como datos de los offside. También hay que decir en qué año llegan las mascotas a los campeonatos del mundo. Porque en los primeros no había mascotas, había logotipos, pero no mascotas. ¿Y los nombres? No, los nombres. Hito. Todos son hitos. Casi todo, excepto el primero fue un león. Fue un leoncito. Un leoncito. Año 66. Pero después llegó Juancho, Juanito, Naranjito en el 82, hasta que aquello cambió ya. ¿Hasta cuándo? Futi en el 98 ya era otra cosa, pero tú te imaginas que todo era Miguel Naranjito, aquello todo era en diminutivo, hasta que aparecieron ya. Pero la primera mascota fue un león, y fue en la Copa del Mundo de Inglaterra en 1966. Y hablábamos del gol más rápido y la expulsión más rápida en un mundial. No, ni idea. Fue en un partido de Uruguay. Uruguay en la Copa del Mundo de 1966. Habían transcurrido, fue ante los escoceses, 38 segundos cuando José el Pepe Batista entró fuerte a un jugador escocés. El árbitro de ese partido es un afamado árbitro que hizo carrera, uno de los mejores del mundo, Joel Quinú, el francés. Bueno, los uruguayos tienen fama de jugar fuerte. Empezó con demasiado ímpetu. Sí, yo soy un gran admirador. Este jugador, el Pepe Batista, después hizo una larga carrera en Argentina, terminó jugando con un club que prácticamente desapareció del fútbol argentino, pero que era un histórico, el Deportivo Español, que por cierto, no viene al caso porque no jugó mundiales, pero tenía un portero que también jugó hasta más de 40 años, que era una referencia a Pedro Catalano, recuerdo, del Deportivo Español. Bueno, pues el Pepe Batista entró 38 segundos. El árbitro demoró 15 segundos más en sacarle la cartulina roja. Es decir, cuando llegó, vio al futbolista y le mostró. Años después dice el Pepe, yo fui a llegar al balón, pero llegué tarde. Y entonces fue aparatosa la calle. Y el árbitro se equivocó, y no voy a decir la palabra de aquí, y el me expulsó. Pero la frase de... Pero tan equivocado estaba el árbitro, no creo. No, la entrada porque fue durísima. Para 38 segundos y que te saquen tarjeta roja... Pero es que no se muestra ni amarilla en los primeros minutos del partido. Imagínate tú, 38 segundos. Para una roja. El Pepe Batista terminó el mundial para él. Por cierto, se fue el mundial donde Uruguay fue goleado por Dinamarca, pero avanzaron y después han gustado aquel gol de Pedro Pablo Pasculi que los elimina, que fue cuando inició el camino de Maradona a ganar esa Copa del Mundo. Y lo que hablábamos en el anterior programa con esto de Scaloni, que le apareció aquella manta de perdón Bilardo en la final de México 1986. Hay que hablar también de que la única selección que no se ha perdido un mundial es Brasil. Ha estado en todos. En todos. Demoraron 20 años, no, 28. Gardel se quedó corto. 28 en ganar su primer mundial.
y ahora llevan 20 sin ganar ninguno. Hay que decir que su primer mundial ganado también es la final con más goles en una Copa del Mundo. En 1958 se enfrentaron en la final al local Suecia y terminaron ganando 5-2 con Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, marcando el gol, pues el futbolista más joven en marcar en una final y en una Copa del Mundo. Por eso lo voy a dejar la edad exacta para el próximo programa. Pero tengan en cuenta esto. Algunos hablan, ¿quién ha sido el futbolista más grande en la historia de las Copas del Mundo? Y yo digo, ¿quién con 17 años conquistó una Copa del Mundo y se convirtió en figura? Solo uno. Edson Arantes do Nascimento. Pelé, por algo es el rey. Porque comenzó las Copas del Mundo siendo figura. Era un niño, 17 años es un niño. Y después terminó en el año 70 siendo también figura y siendo el hombre grande de ese Mundial de México antes de irse al fútbol estadounidense con el Cosmos. Por cierto, estuvo aquí en Cuba cuando el Cosmos visitó, que tenía a Raúl González Blanco, el español, que fue figura en el Madrid dentro de ese club. Pero es que es muy difícil encontrar un futbolista con esa edad que pueda convertirse en figura, porque más jóvenes que Pelé han estado en el Mundial por días, pero no han podido hacer lo que hizo. Hay una película por ahí de poco mística, claro, tiene su dramaturgia, hablando de esto y del juego bonito y que tuvieron que realizar. Hay también pocos hombres que han podido ser campeones, como jugadores y como técnicos. El primero fue Mario el Lobo Zagallo. Fue campeón con Brasil como jugador, edición 1958, 62, y después en el 70 es el técnico del equipo. Y salen campeones. Didier Deschamps, sí, campeón en el año 1998, capitán de la selección francesa, aquella que tenía, bueno, Zinedine Zidane. Deschamps era un caudillo dentro del centro del campo, y después como técnico logra ganar en el 2018 en Rusia. Es decir, que fueron capaces de triunfar como futbolistas y como técnicos después, algo que no ha sido muy habitual. Los grandes futbolistas no han sido grandes técnicos por lo general. Yo creo que Zagallo era un gran futbolista, pero no era una superestrella. Deschamps también era un gran futbolista, pero no era una superestrella. ¿Ha sabido llevar a la selección francesa por el buen camino? Sin ser brillante el juego, pero gana. Gana. Y recuerda lo importante que es ganar. Es ganar. Después nadie se acuerda si fue jugando bonito o feo. No. Aquí la historia recoge a los ganadores y la escriben los ganadores. Exactamente. Los perdedores no escriben la historia. Y llevó la Copa Francia, así que ya con eso... Ya. El primer país que ganó 2 títulos mundiales fue precisamente en Francia. Es decir, que pudo repetir. Fue Italia, que gana en el 34, y hablaremos de la polémica, lo que sucedió en el partido con Austria, lo que sucedió en el partido con España, en el Divino Zamora, Matías Sindelar, el austriaco, y después repite en el año 38 en Francia. Así que Italia fue la primera nación, y no va a estar en este mundial, en ganar mundiales de forma consecutiva, algo que repetiría después Brasil en las ediciones de 1958 y 1962, y se acabó. No se ha podido repetir. Francia es candidato a repetir el título. Es tan difícil ganar un mundial que repetir en un lapso de 4 años se ha convertido en casi misión imposible, y eso que Tom Cruise no juega al fútbol. Y generalmente la selección que gana luego en el próximo mundial no tiene un buen desempeño. No es solo que no logre repetirlo, sino que no tiene buen desempeño. Bueno, ya lo sufrí en carne propia. No, pero lo y han sido varias las selecciones. Lo primero fue Francia. Gana en el 98 y no pasa siquiera la fase de grupos en el 2002. Es decir, que fue un hecatombe. Fue aquello para Francia un trauma. Lo mismo que para Alemania. Ganan en el 2014, en el 2018 no pasan de la fase de grupo, enfrentándose a México, a Corea, que fueron los grandes verdugos de Alemania. Nadie esperaba que Alemania... Pero te digo, esa selección alemana era una selección desgastada mentalmente y muy buen técnico, Joachim Löw, pero que ya su ciclo había terminado. Yo creo que la Mannschaft demoró demasiado en el relevo. Se necesitan revulsivos, como en la vida. Hay veces que necesitan un cambio y no llegó el cambio a tiempo, no hubo un relevo generacional. Hablando de relevo y de cambio, los jugadores que han marcado entrando de relevo, uno de ellos, ya que estamos hablando. Yo te iba a dejar eso para el otro programa, pero te voy a... No, ya. No. ¿Tú quieres que yo te hable de Goetze? ¿Tú quieres que te hable? En el próximo programa. Pero no es el que más rápido ha marcado entrando de cambio. Pero marcó. Oye, como me recuerda esa historia, en el Maracaná, Mario Goetze, bueno, es que es el más famoso. Sí, exacto, pues fue el gol que le dio el Mundial a Alemania. Y el último, como jugador de cambio que marcó en el Mundial donde más
goles han anotado los jugadores de cambio. De esto hablaremos en el próximo programa. Así que perfecto. Aquí lo dejamos y si usted, por supuesto, quiere saber, igual que yo, de estas historias, la invitación para que la familia cubana toda venga a Backstage Deportivo junto a Renier González y Melissa Blanco para continuar dialogando sobre la historia de los mundiales, porque recuerde, estamos ya en Qatar 2022. En Backstage Deportivo continuamos en modo mundial. Renier González, Melissa Blanco, junto a ustedes para continuar hablando. Yo sé que se quedaron con los deseos de saber más curiosidades, anécdotas, historias, todo lo que esté vinculado a los mundiales de fútbol y a toda esta pasión que nos mueve y que ahora mismo está siendo el centro de las vidas de nosotros, porque si usted está aquí es porque adora los deportes y en especial el mundial de fútbol que tanto hemos esperado. 4 años. 4 años. Un enorme placer, como siempre muy contento de estar contigo en el programa y por supuesto con los amigos televidentes. Recuerde, si usted tiene alguna anécdota que nosotros no hayamos hecho aquí, nos las hace saber, sus comentarios siempre son importantes, son la razón de ser nuestra. Claro. Pues todos los amigos que nos ven aquí en la familia cubana. Nos quedamos con la historia, lo dejamos ahí en pausa, por supuesto, para que usted tuviera que regresar y bueno, para que yo no me pudiera ir. Para conocer sobre los jugadores que han marcado de cambio. Y en el caso de Gexe, en el 2014, se convirtió en el jugador número 34. 32. 32. 32. Ella le pone porque como es alemana, ella quiere Sí, seguir poniendo. quiero... Es el mundial donde más jugadores marcaron siendo suplentes. Y este fue el más importante, por eso Melissa lo recordaba, porque su querida Mannschaft fue la última Copa del Mundo. Entró de cambio y marcó en el tiempo extra para darle el título a Alemania frente a Argentina en el mítico estadio Maracaná. Pero tampoco fue el que más rápido marcó. No, porque en el año el más rápido en marcar había sido, entrando de cambio, Eve San, un delantero danés que había marcado ante Nigeria en los octavos de final en el Mundial del 98. Pero en el año 2002, Uruguay, hay que hablar de Uruguay. La historia de Uruguay, la garra charrúa, es apasionante. Uruguay perdía, no llegó a clasificar en ese mundial, lo vamos a adelantar esto, pero perdía 3-0 con Senegal. Llaman de la banca a un futbolista alto, después pasó por España, tuvo buen suceso porque había marcado Richard Morales, el Chengue Morales. Entró y a los 16 segundos marcó un gol. Perdían 3-0, ese partido terminó 3-3 y el Chengue estuvo a punto en la última jugada del partido de haber marcado de cabeza y haberle dado la victoria a Uruguay. En ese mundial, ese era el grupo donde Francia, siendo campeón del 98, no pudo avanzar. Bueno, pues ahí el Chengue Morales fue uno de los hombres de ese equipo de Senegal que era muy bueno. Recuerdo a Halilou Fadiga, aquel equipo tenía muy buenos futbolistas y hoy por hoy Senegal vuelve a ser para mí la selección africana de más nivel, no porque haya ganado la Copa Africana ni mucho menos, sino porque es la selección más equilibrada y la menos anárquica. No son anárquicos, juegan colectivo. Este es un equipo que a mí me gusta muchísimo, no lo di entre los favoritos, pero pueden ser la sorpresa. Yo sí. Tú sí lo diste. Yo no lo di entre los favoritos, pero tampoco lo descarté en su grupo, Yo sí. Ecuador. Con Ecuador. Vamos a ver qué sucede al final con Senegal y Ecuador, pero sí, me gusta mucho el fútbol que se hace en ese continente africano, es bello, espectacular. Tienen un físico impresionante, corre mucho. Resistencia, velocidad. Pero muy anárquicos los equipos, a excepción de los senegaleses. Han logrado un equilibrio y tienen muy buenos futbolistas. Ojo con esta selección en esta Copa del Mundo.
¿Sabes que la música tiene mucho que ver con el fútbol? Nos los habías dicho, pero no conozco exactamente. Sí sé que los mundiales con sus canciones, que además han hecho historia, que se quedan en la preferencia, la propia Shakira, que hablábamos de ella en el Ricky programa Martin anterior, en el va por 98. dos canciones, Ricky Martin con la Copa de la Vida, que todavía, ale, Así mismo. la seguimos poniendo en las fiestas, celebrando, disfrutando, y son canciones que corresponden a los mundiales. David Bisbal incluso también está incluido. Bisbal. Son muchos los cantantes que se han acercado, pero la historia que tienes para contarnos yo sé que va a estar muy interesante. Bueno, mira, voy a empezar con esto porque la música tiene más vínculo y vamos a hablar un poquitico de eso, pero vamos a empezar con esta historia. Algunos dicen que fue en el Mundial después de los Juegos Olímpicos de 1928 en París, donde Uruguay le gana a Argentina. Otros dicen que fue en el Mundial del 30, en el duelo del Río de la Plata, donde Uruguay también le gana a Argentina. Aquel equipo uruguayo, Uruguay tiene 2 Copas del Mundo, pero se pone 4 estrellas porque como ganaron 2 Juegos Olímpicos consecutivos y no había mundiales, ellos dicen que eso también eran sus mundiales. No dejan de tener algo de razón, aunque no se llamaban mundiales, eran Juegos Olímpicos. Bueno, lo importante es la historia. Si fue en un lugar u otro, no hay coincidencia. Algunos hablan de París, otros hablan de cerca del Río de la Plata. Carlos Gardel, ese afamado intérprete y el hombre del tango, pues se quiso reunir después de esos choques. Muchos roces había entre uruguayos y argentinos, y quiso que uruguayos y argentinos terminaran en paz y que no existiera esa rivalidad, y los invita a una comida, intercala uruguayo, argentino, y para que confraternizaran. En un momento de eso, Andrade, un gran futbolista uruguayo, de los mejores que había, le dice a Raimundo Mumo Orsi. Mumo Orsi, 4 años después, se había nacionalizado italiano, algo que ya no se puede hacer, aunque vamos a ver un futbolista que participó por 3 selecciones distintas, que eso parece increíble en un mundial. Lo vamos a conocer hoy, pero bueno, Raimundo Orsi después estuvo con otros futbolistas argentinos que se nacionalizaron italianos en aquel equipo del fascismo de Mussolini, aunque no tenían nada que ver con esto, por supuesto, y ganaron el mundial del 34. Pero Mumo Orsi había, en una entrada fuerte, Andrade lo había pisado, y Andrade dice: ¿por qué tú siempre me pegas? Me has dejado medio rengo por tu culpa. No, bueno, Orsi le explicaba, Andrade no entendía muy bien. Dice: algún día me voy a vengar de ti. Orsi trata de cambiar aquello. Pero Orsi tocaba muy bien el violín también. Y en una de esas Gardel le dice: Mumo, ¿por qué no me acompañas para quitarle hierro a aquella situación? Y había por eso me parece que la anécdota puede ser un poco más. Hay quien dice que era un músico que estaba de visita, otros dicen que era de la Sinfónica de París. Pero el violín que tenía era nada más y nada menos que un Stradivarius. Violín que cuesta platica, sí. Mucha platica, y además que hace un sonido espectacular, bello. Y Mumo empieza a acompañar muy orgulloso a Gardel tocando su Stradivarius, pero en ese momento, que si un pancito por aquí, y comienza una disputa entre uruguayos y argentinos. Se acordaron de lo que había pasado en el campo y arranca una batalla campal. Y dice Raimundo Orsi, Mumo Orsi, años después, contando la historia, que él vio un futbolista rengo que venía por encima de la mesa hacia él. Agarró el Stradivarius, se lo rompió en la cabeza y salió corriendo. Si la historia fue en París o fue en Montevideo, no sé. Lo cierto es que dice Mumo Orsi que él había tomado, algunos dicen que un barco y cruzando el Río de la Plata, otros dicen que un tren en la Bre, y se fue, dice, y menos mal que la policía no me pudo detener porque el músico de la Sinfónica lo había acusado de romper el Stradivarius. Ya no era solamente la disputa con los futbolistas, era también con el músico. Con el músico. El problema es que dice Mumo Orsi, que ya era una persona mayor, que todavía tendría que estar jugando fútbol para haber pagado el Stradivarius, pero se escapó de aquello. Logró escaparse. Se logró escapar de aquello, y es una de las muestras de la música con el fútbol. Por ejemplo, las personas a veces no conocen que Luciano Pavarotti jugó al fútbol y fue un gran portero en el Módena, en Italia. Impensable. Impensable, además fue maestro de escuela, como Oscar Washington Tavares, que algunos piensan que le decían el maestro por el fútbol. No, Oscar Washington Tavares fue maestro. Fue maestro. Y esto lo fue también Luciano Pavarotti, que fue arquero. Casi todo el mundo recuerda a Julio Iglesias, en la película La vida sigue igual. Bueno, Julio Iglesias, que fue arquero juvenil del Madrid, pero Pavarotti también tenía que ver con la música.
Para que tú veas cosas para que veas como el arte, el fútbol también tiene de arte como la música. Y todavía a mí me encanta ver, por ejemplo, los propios argentinos que ya el mundial no ha comenzado, ya tienen un repertorio como para grabar una disquera. Impresionante, la afición argentina es impresionante. Componen en esto. Y se pasan cantando el partido entero, como la chilena, la uruguaya, son la brasileña. Y los argentinos y los brasileños tienen una rivalidad enorme. Pero eso de la música tiene que ver. Eso de Argentina y Brasil, yo tengo una historia con una amistad cuando ganaron la Copa, ganaron la Copa América, y entonces una de esas canciones que vamos a decir se heredan, pues la volvieron a cantar de Brasil. Dime qué se siente tener en casa a tu papá. Eso empezó en el año 2014 en el Mundial esa canción, y después que Maradona es mejor que Pelé aquello. ¿Sabes cómo terminó? Con todo el vecindario cercano al Maracaná cantándole lo mismo a los argentinos, pero desde Brasil cuando ganó la final Alemania en el Maracaná. Cosas que pasan, pues ese video que se hizo viral en las redes, yo se lo envié a modo de broma a una amistad que es, vamos a decir que un fanático del fútbol brasileño. Estuvo sin hablarme casi un mes. Pero no le dijiste que esto era el deporte, que no es la guerra. Claro, pero bueno, cosas que pasan en fútbol, la música. Sí, por ejemplo, para mí, el más grande futbolista que marcó con 17 años y 239 días de nacido en un mundial fue ante Gales. Esto Gales regresa al mundial, que es Pelé. Ya estamos dando un dato, fue en el mundial del 58. También. El gol de alguien más joven en marcar en una Copa del Mundo. Pelé toca guitarra y canta. Bueno, es brasileño. Es una bossa nova. No creo que Pelé, bueno, debe haber bailado mucha samba, pero ya no. Ya creo que algo más suave. Ahora solamente la ve y bueno, su música. Toca muy bien la guitarra. Creo que es algo bonito de ver en esto. Pasan otros temas. Sabes que hay un futbolista que fue talismán, al fin pudo ser campeón, pero los técnicos no se dieron cuenta. Si no, a lo mejor fueran tricampeones mundiales. ¿Quién fue? Bueno, un italiano. Alex Del Piero estuvo en 3 mundiales y nunca fue titular. Vaya, salió en partidos de titular, pero lo sustituyó. Pero él no comenzaba como titular. Se decía primero que era incompatible con Roberto el Divino Baggio y después con Francesco Totti. Pero el caso es que en mundiales Alex Del Piero actuó en 501 minutos. Mientras él estuvo en la cancha, un delantero, jamás Italia recibió un gol. Delantero. No recibió un gol mientras él estuvo en cancha. Es decir, había que tenerlo allí, si no le marcaban goles cuando él jugaba. Obligatoriamente, aunque no hiciera nada, simplemente. Tenían que haberlo marcado. Haberlo tenido en el campo. No se dieron cuenta, solo ganaron en el 2006, que por cierto, entró de cambio en tanto a Alemania y marcó en el minuto 120 el gol definitivo, aquel 2-0 en semifinales. Después le ganan por penales a Francia, aquel cabezazo de Zidane. Solo 4 futbolistas, Melissa, han podido marcar más de 3 goles o más en más de una ocasión en el Mundial. Pero uno solo lo hizo en mundiales diferentes. El primer futbolista que marcó 3 o 4, es decir, marcó 3 goles en un partido, 4 en otro, fue Sándor Kocsis, conocido, el húngaro, como cabecita de oro Kocsis, porque era un gran cabeceador. Sándor Kocsis logra 2 partidos de 3 o más goles en el 54. Después llega el Mundial del 58, otro que le gustaba la música, el francés Jules Fontaine. Pues Jules Fontaine también tiene 2 partidos de 3 o más goles en ese Mundial. El otro, quien fue por mucho tiempo el máximo artillero de los mundiales, alemán, Gerd Müller. El torpedo, que en el 70 marca en 2 ocasiones 3 o más goles. Y el último lo hizo en mundiales diferentes y es el único que ha logrado hacerlo así. Es Gabriel Omar Batistuta, el batigol. Le marcó 3 goles a Grecia en el Mundial del 94. Y 4 años después, en el Mundial del 98, le marcó 3 goles a Jamaica. Es el único que lo ha hecho en mundiales separados. Bien. Gabriel Omar Batistuta. Sin embargo, ninguno de ellos es el jugador que más goles ha marcado en un partido. ¿Tenemos esa edad? Claro. Fue en el Mundial del 94, donde Batistuta le marca 3 a Grecia. Oleg Salenko le marcó 5. Es el único jugador que ha marcado 5 goles en un partido. Le marcó 5 goles al equipo de Camerún. Algo descomunal. Ahora lo vemos en una liga que sucede y nos sorprendemos. Imagínate en un mundial. En un mundial. Que también un hombre que marcó 4 goles en un partido fue el polaco Wilimowski en el año 38 a Brasil, que tenía a Leónidas, el diamante negro. Y Leónidas tiene también una anécdota con un gol en ese mundial. Dicen que el terreno, o cuentan que estaba en muy mal estado, Leónidas se quitó los botines
jugó descalzo y marcó un gol descalzo. Después el árbitro le mandó a poner de nuevo los botines, pero marcó ese gol descalzo. Y ese gol es recordado en la historia de los mundiales como el gol de media, porque fue con las medias puestas, nada más, no tenía botines. Qué bien. 1938 en Francia, en ese mundial. Bueno, ¿y Cuba? Cuba estuvo en ese mundial Cuba también. estuvo en ese mundial. 1938 comienza Cuba empatando con Rumanía. Y después, cuando aquello había que celebrar otro partido, no había alargue. Y derrotan a los rumanos. Poco recuerden que Cuba tiene una victoria en mundiales y ante Rumanía. Después se cayó por una goleada 8-0. Cuba no tenía aquella profundidad, hubo futbolistas lesionados. Y claro, Suecia era mejor que Cuba. Pero Cuba estuvo en un mundial y puede presumir de haber ganado un partido en Copas del Mundo. No tuvo que esperar 17 encuentros como tuvo que hacer Bulgaria. Para que vean que las estadísticas están ahí, son muy ricas y a veces iluminan e ilustran lo que puede pasar en una Copa del Mundo. Hablando de goles también que han sido famosos, el Guaje Villa marcó el gol a mayor distancia en un mundial. Chile frente a España, mundial de 2010. Sale Claudio Bravo en una jugada de contragolpe y desde 43 metros el Guaje Villa embocó el gol en la portería chilena y España terminó ganando ese partido y bueno, terminó ganando el mundial después también. Pero fue a 43 metros disparando el Guaje Villa en esa ocasión. Algo sorprendente. Sí, hemos visto goles en ligas y demás, pero en un partido de mundial es la mayor distancia. ¿Sabe usted quién es? Sí, usted lo sabe, pero bueno, de todas maneras te lo voy a decir porque páseme que yo sé. Te lo voy a contar. Además que yo dije que me venía a aprender, así que... El futbolista con que más disparos ha hecho a puerta en los mundiales. ¿Quién? El gatillo alegre, el Billy el niño. Aquí las manos no son más rápidas que el viento, son los pies y la cabeza. Cristiano Ronaldo. 91 disparos a puerta en Copas del Mundo. Wow. Le saca 20 al que viene detrás, que no lo va a alcanzar, porque el que viene detrás, con 71, se retiró hace mucho tiempo. Luigi Gigi Riva. Y ahora todavía a Cristiano le queda... Y le queda pólvora, llega a más de 100 disparos. Seguro, gatillo alegre, que va a superar los 100 disparos en Copas Mundiales. Como el que mayor cantidad de centros efectivos ha realizado en Mundiales es el inglés David Beckham. No por gusto, tenía una pierna prodigiosa. Superando incluso a un pequeño príncipe, Vercauteren, el belga, que jugó en los mundiales del 82, el 86, 90. Bueno, Vercauteren es el segundo. Y el tercero, el actual técnico del Barcelona, Xavi Hernández Creus. 3 excelentes mediocampistas, lo que es mayor cantidad de centros efectivos liderados por Beckham con 36. Han realizado en Copas del Mundo. Hablábamos ya también de Cristiano Ronaldo con esta cifra de centros. ¿Y quién es el futbolista que más partidos tiene internacionalmente en Copas del Mundo? Lothar Matthäus con 25. Lionel Messi llega con 19. Decíamos cuando llegábamos a los análisis de la Copa del Mundo que Messi, la Argentina, puede avanzar largo. Bueno, si Messi juega 6 partidos en la Copa del Mundo, es decir, que Argentina queda cerca, llegaría a 25. Si Argentina juega los 7 encuentros, Argentina, Messi se convertiría, si juega cada uno de ellos, en el futbolista con más participaciones en Copas del Mundo. Pero no rompería un récord. ¿No? ¿Cuál? El de Paolo Maldini, que tuvo 23 partidos en Copas del Mundo y los 23 partidos fue titular. Es el único, porque Matthäus jugó 25, pero solamente en 22, bueno, solamente entre comillas, sí. En 22 fue titular. Pues Maldini siempre fue titular. E incluso puede decir que fue un futbolista que fue dirigido por su padre en una Copa del Mundo, porque su papá, que fue también un gran defensor, Cesare Maldini, lo dirigió en una Copa del Mundo. Mira qué bien, cuánta presión. Cuánta presión, pero Maldini era tan bueno que aquello no le causaba ningún tipo, seguía siendo un futbolista extraordinario, uno de los más grandes defensores de la historia y muy admirado por ustedes las mujeres. Sí, a mí no, a mí cuán bonito era no me interesa. Ya hablamos del vínculo entre el fútbol y la música, pero también hay vínculo entre los deportes, fútbol y voleibol. Sí, pero ¿sabes quién inventó eso? ¿Quién lo inventó? Luis van Gaal, que fue técnico del Barcelona también, que está en su tercera etapa con la selección holandesa. Hablabas de Neuer y lo que también tuvo que superar una etapa difícil de su salud, Luis van Gaal, y felizmente está nuevamente. Bueno, pues Van Gaal, que ya había quitado a Silensen y había llevado a Krul en el Mundial del 2014, lo quitó antes de la tanda de penales y Krul terminó siendo la figura ante Costa Rica y todo el mundo dijo, es un visionario, es que el hombre prepara los mundiales de manera minuciosa, es un gran estudioso de esto, y resulta que invitó a un seleccionador nacional holandés de voleibol para preparar a los porteros de la Selección Nacional de Holanda. Eso es algo... algo que nadie esperaba, no, pero que sucedió así.
algo increíble dentro de una Copa Mundial, y esto lo vamos a ver en este Mundial. Vamos a ver si Holanda tiene que llegar a los penales, cuán buena fue la participación de un entrenador de voleibol en los porteros para que puedan prepararse para la tanda de penales, porque dice Van Gaal que todo hay que prepararlo y que muchos partidos van a ser cerrados y pueden llegar a la tanda de penales, entonces él no puede dejar nada al azar. Claro que no. Hay que ir con todas las herramientas a un Mundial de Fútbol porque son las mejores naciones en estos escenarios a nivel internacional y que llegan ahí para darlo todo. Así que si hay que buscar a un entrenador de voleibol, no. Ya lo buscó. Que sea. Ya lo buscó. Ya lo buscó, ya lo puse. Mira, hablábamos de goles y pasábamos por alto que el mayor goleador en una sola Copa del Mundo es Jules Fontaine. Marcó 13 a pesar de que no fue campeón, con Francia en la edición de Suecia 1958. Que Brasil fue la única nación que ganó fuera de su continente. Es decir, de las naciones americanas que han ganado, Uruguay, Argentina y Brasil, Brasil es el único en ese Mundial de 1958. Después logró hacerlo en Asia, cuando el Mundial se fue a Asia, en el año 2002, pero casi siempre ganó en América de esas Copas del Mundo. Una fue en Suecia, otra en Asia y dos en América. Es el único que ha podido ganar en todos los continentes donde se ha efectuado la Copa del Mundo, porque bueno, en África también, pero en el 2010 España se llevó la Copa Mundial. Es el único que ha logrado esto. Y si gana esta Copa del Mundo, está entre los favoritos, sería el primero en ganar. 3 en la desaparecida Jules Rimet, que ya dijimos que los macacos se llevaron y el oro lo fundieron y lo vendieron, es lo que se especula. Desapareció, nunca más se vio la Copa Jules Rimet. Y sería la Copa FIFA también la tercera ocasión en que Brasil le ganaría. Es decir, que también se convertiría en la nación pionera en este tipo de logros en Copas Mundiales. Pudiera suceder muchas cosas en este Mundial. Y ya con la historia que hemos analizado aquí, todas las curiosidades, si alguien tiene algún dato, ya lo decías. Nos lo puede y nosotros podemos ofrecer también en próximos programas siempre alguna pincelada de lo que acontece en Copas del Mundo. Claro que sí. El Mundial comienza y nosotros estaremos junto a ustedes analizando los partidos, cómo va la fase de grupos. Estaremos hasta el cierre de este Qatar 2022 tan esperado, con tanta polémica al interior de la organización de los Juegos, de cómo se ha... Atípico en una fecha que no es la normal. Exactamente, y con selecciones, ya le hemos dicho, que han quedado fuera, jugadores también que no han asistido y que hubiera sido precioso, por ejemplo, ver a Erling Haaland en el Mundial, pero... No clasificó. No clasificó. Y otros que se lesionaron lamentablemente. Exactamente, así que es mucho lo que hay que hablar sobre este Mundial de Fútbol, lo que le precede, lo que está por suceder y por supuesto cuando finalice, datos similares, el gol más rápido, el que más anotó, todo. Por supuesto que tendremos un resumen cuando llegue la Copa Mundial, pero vamos a estar también dentro del Mundial pues viendo cómo van sucediendo las cosas y qué va aconteciendo en las diferentes fases de grupo, octavos, cuartos y demás. Ya lo dijimos, aquí no se duerme. Así mismo, en desde un mes. las 5 de la mañana comienza el fútbol. Bueno, ahí estaremos, desde las 5 de la mañana, pues con todos los partidos. Un mes en modo fútbol. Exactamente, eso para nosotros sí. Una alegría. No solamente, son los carnavales de nosotros. Sí, no solamente de fútbol vive el hombre, pero vamos a vivir este mes a base de fútbol. Claro que sí, disfrutando porque, una vez más, es cada 4 años y no nos podemos perder este partido. Además, si consumes fútbol no vas a morir de inanición, no te preocupes. La invitación es para que continúes junto a nosotros, junto a la familia cubana aquí en Backstage Deportivo en modo mundial, en modo Qatar 2022. Además, habrán sorpresas para nuestra próxima emisión. Que no se vayan, que no se vayan. No. Recuerden dejar los comentarios, la sugerencia que es importante porque ustedes son nuestra razón de ser. Exactamente. Y dejar su like, como siempre. Las gracias por estar junto a nosotros. Nos despedimos ya. Renier González y Melissa Blanco.